es su servidor. I play your boleros and your merengues. I play all the cha-cha-chas and mambos for you. The swing is band, the best in the land. The singer you like the most. Pleasure to be your host. Con Sabor Latino, muy sinceramente, para sus vecinos y para usted. Yo, saludos familia. This is Nando of WBAI 99.5 FM. I'm here with the family. Joshua, grandson, violinist of a family. The only guy taking up music in the family. I mean, I took up music just collecting records. He's actually trying to learn how to play the violin. All right. Saludos a George, a Nando, a Leti, a Joshua, and the rest of the clan out there, including all you guys out there, Edwin Perez in Florida, already checking in, Blasini aquí en Manhattan. Un cordial saludo a todos los que están en sintonía alrededor del globo. Hablando del globo, ya tumbaron el globo, ¿no? Dice Biden que no lo quería tumbar porque el pasado miércoles estaba todavía, podía caer en territorio, no, o sea, en tierra, no iba a caer en el mar y de pronto podía suceder algo. Bueno. Mr. Pocho Sanchez getting us started here on Con Sabor Latino with your station, WBAI 99.5 FM. Today, I am going to ask you to become a WBAI buddy, to make a contribution, because I just, not that I just realized, I just know that programs like this on non-commercial radio, and I include all the other non-commercial radio stations here in New York that present this music. You know who they are, right? FDU, Stony Brook University, WHCR, the Voice of Harlem, George Quintana, Upstate, all the brothers and sisters that present this music. We do it for the love of it.
we think it's important that people get another perspective about the music. Saludos a René Panamá, allá en la Florida, en Texas. So, hoy, por ejemplo, vamos a hablar un poquito de la pieza de Ignacio Piñeiro que está registrada a Tito Rodríguez. Tito Rodríguez tiene registrado Avísale a mi contrario. No le he preguntado nada de eso al hijo de Tito Rodríguez, a Tito Jr., sobre cómo fue, en qué año fue que se registró eso. A lo mejor fue Toby Rodríguez, la esposa de Tito, la mamá de Tito Jr., a ver cómo fue que se registró eso a nombre de él. Y vamos a comenzar con la versión del año 55. I'm going to start with the version of Avísale a mi contrario, 1955, vocally interpreted by Carlos Embale. It's on an album entitled Festival in Havana. And then we're going to follow up by that up by a version of Septeto Nacional. And the Septeto Nacional es el septeto de Ignacio Piñeiro. And they do a version of that, Sun style, not rumba. Then Ángel Cachete Maldonado de Puerto Rico. Abe Rodriguez, New Yorican here in New York. And they come closest to the original lyrics. Aquí va la versión de Carlos Embales. Check it out.
All right, I'm listening to this version, and this version it's not the best sounding version. So I have another version of that. It's right here, perhaps a little clearer. And basically, the point here is that the composer of this, we don't know if he did it in the 1920s as song. He was a guaguancosero, very much into the guaguancó. So we don't know if he did it first as a guaguancó, which is the version we heard by Mr. Carlos Embale, with I guess some musicians in Havana. That was recorded. It's released on Riverside Records Festival in Havana. Se llama Una Versión. Came out with two different covers. All right, and this version here, the version original says "Recorrí la Habana," o sea, they went looking for the guy. So it goes a little beyond, besides inviting the guy to que venga a la rumba para que diga que no lo invitaron. No. We invited him. When he didn't show up, we went looking for the dude, so he can't say that we didn't invite him. So basically, the whole point here is that out of all the different versions that there are, including Tito Rodriguez's version, la versión de Roena, la versión de Conga Kings, and countless others, they don't mention anything about going to look for the guy en el barrio, en Manhattan. If they don't want to say Havana, recorrí La Habana y no te encontré. Si no quieren decir La Habana, porque entonces están confirmando pues que esto tiene que ver con Cuba y con La Habana. El señor Cachete Maldonado dice, recorrí el barrio. Abe Rodriguez, here from the Bronx in New York, dice, recorrí Manhattan. So that's the whole point that we're trying to make here. How things, I guess, are modified in order to fit whatever market they want to push it, and I guess avoid the regionalism, right?
para que el público estime tiernas notas de los cueros. All right, we're listening to El Seteto Nacional, and sometimes the connection just goes bad, and that's why I jump in. Vamos a saludar a Carmen, que ya está con nosotros. Carmen, buenas tardes, ¿cómo estás? Good, I'm good. I had a great time last night. Sorry that there was something going on with my camera, so I had to get out of the studio, but now it's okay. All right, good to have you with us. Thank you. Escuchemos esto. Even though this version doesn't sound as good as the other one, I like this one better. Check it out. And by the way, the Tito Rodriguez, he recorded that in the in 2009, and it was included in the album Carnaval of the Americas. No, Carmen, you cannot be taken that way. 2009 was probably the way it was re-released. Oh, okay. That was recorded in the early 50s and the early 60s. Yes. Okay. So it wasn't recorded in 2009. No, it was re-released in 2009. You're absolutely correct on that. And that's my era. Avísale a mi vecina que aquí estoy yo. Que venga para que aprecie mi sentada. Que bueno que no te digan que ni la rumba y no la quite. Que venga para que aprecie sonoridad. Y donde andaba noche de dientes, recorrí La Habana y no te conté. Vente y no vente. 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 Caballero y a mi prima. Vente y no vente. Aguantando millares. Vente y no vente. La vida no es como ayer. Vente y no vente. El rey de los bangoceros. Vente y no vente. Para un solo muy sublime, para que el público estime, tiernas notas de los cueros. Avísale a mi vecina que aquí estoy yo. Que venga para que aprecie mi sentada. Que bueno que no. So we're going to continue now with the one by Mr. Cachete Maldonado, a great percussionist, founder of Batacumbele. And I can then, just say something also. by all means, Carmen. I'm sorry for the error. I was. No. I mean, it was in El Carnaval de las Américas, that album. Great album. In 1964, yeah. It's a great album.
I Oh, thought I it was know. probably- I have it. So Carmen, all right, let's listen to this. Lamba, 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 lamba. Lamba, 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 lamba. Oh, lele, yo, lele, yo, lele, yo, lele. Oh, la, la, la. Oído. Avísamele a Cachete que aquí estoy yo. Avísamele a Cachete que aquí estoy yo. Que venga para que aprecie dulce cantar. Después no quiero que diga rumba y no lo invité. Que venga para que aprecie sonoridad. Yo lele, yo lele, yo lele, yo lele, oh la la la. Avísamele a Cachete que aquí estoy yo. Avísamele a Cachete que aquí estoy yo. Que venga para que aprecie dulce cantar. Después no quiero que diga rumba y no lo invité. Que venga para que aprecie dulce cantar. ¿Dónde andaba anoche que yo te busqué? Recorrí todo el barrio y no te encontré. Ven, ven, Cachete, ven, Cachete, Cachete, ven, ven, Cachete, pa' que goces el bebé. Están llegando los muchachos. La rumba la formará otra vez. Hay con la garza en el coro. Visito y Evelyn no se quedan mirando a ver. Lo llevo el chicoño en el recorte. Y al grito en los tumbadores. Pagadero número de los mejores. Soy Noel y a ti te cantaré. Apesta el disco. Sabroso. Oye, por ahí está llegando Calvin. Oye, Yurito, que no se me quede atrás, papá, Yurito. Camina, sabroso. En mi ritmo cantaré. Cachete, ven, pa' que baile el bebé. El tambor en tu sostén. Y a ti yo te cantaré. La rumba respetaré. Mi canto dedicaré. Ven, Cachete, ven. Oye, la rumba está buena, ¿verdad que sí? Están llegando los rumberitos y las rumberitas a bailar con nosotros, que siempre apoyan el grupo de Ángel, Cachete Maldonado y los Majaderos. Y para ellos el coro dice de esta manera, dice: baila, rumberito, baila pa' yo mirar. Baila, rumberito, baila pa' yo mirar. Baila, baila, rumberito, pa' que me ponga a gozar. Baila, rumberito, baila pa' yo mirar. Oye, que la rumba está buena, que la rumba es pa' bailar. Baila, rumberito, baila pa' yo mirar. Rumberita y chamba, no te me quedes atrás. Baila, rumberito, baila pa' yo mirar. Baila, gata, gato, que a la toma la voy a llevar. Baila, rumberito, baila pa' yo mirar. Ah, pa' yo mirar, ay, pa' que me ponga a estirar y baila, rumberito, baila pa' yo mirar. Ay, al ritmo del tambor, como bueno está. Baila,
bailaron, gozaron, gozaron, arrumba buena, baila morena, oye cachete, esto es lo que va. Mayo mirar, mayo mirar, mayo mirar, mayo mirar, que mayo mirar, mamá, mayo mirar, mayo mirar, mayo mirar, oye qué rico, qué sabroso. Avísale a mi contrario que aquí estoy yo. Avísale a mi contrario que aquí estoy yo. Que venga para que aprecie sonoridad. Después no quiero que digan que yo la rumba no le invité. Que venga para que aprecie sonoridad. Avísale a mi contrario que aquí estoy yo. ¿Dónde está la noche que yo te busqué? Recorrí Manhattan y no te encontré. Ven, ven, y loco, ven, ven. Ven, ven, y loco, ven, ven. Eso, mi loco. Ven, ven, y loco, ven. Y loco la rumba te llama. Ven, ven, y loco, ven. Y loco la rumba está buena. Ven, ven, y loco, ven. Ven conmigo pa' que baile. Ven, ven, y loco, ven. Ven conmigo pa' que goce. Y loco, ven, ven. 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 Me dice papá, a mí solo me dice papá. Me dice papá, me dice papá, a mí solo me dice papá. Oye, me dice papá, me dice papá, a mí solo me dice. Pero bueno, me dice papá, me dice papá, a mí solo me dice. Caballero, me dice papá, ure, y loco no que, ure, y loco no que, a la paina codi apaña, mi kiki, oluosa a la
All right, we're listening to a great sonero here and great rumbero, A. Rodriguez, part of the tradition, rumba tradition here in New York City. And he did an album. He used to sing with ahora que se llamaba Saoko, yeah, donde también cantó Henry Fiol, Rey Ramos. He used to sing with Ray Santiago. And then he's very devoted to the religion. And there we have him singing. Por ahí dice Sandro Sanjuanela Orozco, la salsa con estilo. Vaya. Desde Barranquilla, Colombia. Sandro, un placer. Y para darles una idea de la dimensión o las dimensiones que tiene este señor A. Rodriguez, ahorita voy a colocar una versión. Comment, you were very young when the Marcells did a version of Blue Moon. Remember the tune Blue Moon? Remember that? Yes, I do. And thank you for that. I was very young. Yeah, but I remember it. Well, you know, the great thing about history is that you don't have to be that old to know history. You can study it. Exactly. Now it depends where you go to get your information. Because, You know, I come from the era of the platters. for example, in Florida today, they're making it hard to get some books it's easy to get some guns than get certain type of books. Because I understand that the governor wants to ban books that talk about the struggle of the blacks here in the United States and in Florida. He's forgetting that there is a huge percentage of African Americans that reside in Florida. Right. Therefore, you know, there's a tsunami coming his way if he is nominated to run for the Republican presidency. Well, he's getting sued right now by organizations that represent, I don't know if it's NAACP or some other organizations that are really offended by his tactics. You know, he wants to outdo Trump. That's what it is. Well, yeah, he's gonna outdo himself right out of the political arena. That's well, his game is that he was reelected with the highest margin for any Republican governor. I mean, it was like overwhelming the people that voted for him, and he feels that he could do anything. But anyway, isn't it interesting? So we like history. It depends on where we go to get it, and sometimes I guess we're all guilty somehow of, even if it's unconsciously, kind of revising history to what we know, based on what we know and so forth. That's why this is a constant search, a constant struggle. And this is why WBAI is important, because we get a chance to explore this. Now, I'm putting this out there that Roberto Roena, Tito Rodriguez, including, there's a recording by Los Conga Kings, donde está Patato, que es cubano, que debe conocer la verdadera historia de dónde estaba anoche, which is Avísale a mi contrario, y está el señor Cándido Camero. And they don't mention anything about recorrí el barrio, recorrí anywhere, I went anywhere. Do that. They just do the version. Y está Giovanni Hidalgo. Es un disco que se llama Conga Kings. So it's interesting. I have not heard it. I've heard of it, but I've never really listened to it. No. It's Conga Kings, great. They did like 2-3 albums, and imagine that you have the kings of the conga. That's right. I mean, Patato, Hidalgo, Giovanni Patato Hidalgo, and Candido. I mean, come on.
So it's interesting how lyrics are changed according to the market, whatever wants to be projected. Like, if you take away Recorrí La Habana, pues obviously you're telling everybody. Yeah, and sometimes for political reasons that people don't want to commit themselves or rock the boat politically, you know. That, So that's another reason. that's another reason. It's, but I think it also has something to do with the regionalism, where you want to project. Um, that's a great reason what you just mentioned. People think that certain words are taboo because of political situations, but there's also commercial reasons where you don't want Hmm. to attach certain type of cultural expression with a certain area, certain country, because it's not cool, it's not commercial. You want to sort of like push the message that what you're doing in your territory, that's what's it. That's the bomb, as they say. So Yeah. ahora we need you, everyone listening out there, because my thing here is we have a free format. We want to play. We got enough new stuff to play for you, so we're gonna hip you up to whatever's happening out there with new recordings, and we also gonna make sure that you get as much information about what happened before. And if we don't give you the information because we don't know it all ourselves, hey, you could help us and we could help each other in making sure that we treat our culture with the respect. I mean, if we're talking about Governor DeSantis banning some books that talks about the real history of the slaves here in the United States, And by the way, it's not just only the books. He also is trying to force universities and colleges not to teach any Black history, um, and but he doesn't touch. He calls it the mummy curriculum, and yeah, that's what he calls it. And he but he doesn't when English medieval literature he and didn't he didn't other ban that. other curriculum, he's not banning them, so it's clearly a racist move on him on that he is making. Yeah, there's no way of putting it. Let's say it like it is. It's a All right. racist So act. here at BAI, we see that, and we like to go the other way and try to be as as informative as we can, according to our own knowledge, our own resources, and And we put it out there. We put it out there. We want everybody to interact with us, and if you have information regarding all these little topics that we bring up, by all means, this is your radio station. I think You that this is the perfect opportunity to ask everyone to continue supporting WBAI for all the reasons and more that Nando just specified or indicated. So right, you can pledge by going online, give to the number 2, WBAI.org, right. or give to WBAI, well, or give to, it's not the number 2, but To give no, to. yeah, give to WBAI.org. And so that we can continue bringing you not just great music of then and now, but also the historical value that Nando really is so knowledgeable and Well, delivers in a very, very eloquent and I'm extensive manner. I just know a few things because of the records telling me this, and then I'm inquiring myself. I'm looking for more information myself. But at the same time, the point is that we are not going to not play certain recordings, not say certain things because we want to obscure
For example, we spoke to Humberto Ramirez recently, and he pointed out a song, a composition by Juan Tisol, the great Puerto Rican trombonist who was part of the Duke Ellington band. Yes. In 1934, I believe, around that era, Juan Tisol composed a piece called Puerto Rican Chaos. They changed the name to Moonglow Fiesta. And there you could hear the maracas and a little bit of the clave. So I'm going to play that too, and sort of highlight the contribution of the great Juan Tisol to, I guess, get North Americans, the U.S. Population, used to the clave, to the music, and so forth. So just to give you an idea, this is Abe Rodriguez, the same gentleman that was singing Avisa de mi contrario. Listen to this. Blue moon, you saw me standing alone without a dream in my heart, without a love of my own, of my own. Blue moon, you knew just what I was there for. You heard me sing a prayer for someone that I could care for. And then suddenly there appeared before me the only one my heart could ever adore. I heard somebody whisper, please adore me. And when I looked, the moon had turned to gold. Blue moon. Now I'm no longer alone, without a dream in my heart, without a love of my own. And then suddenly there appeared before me the only one my heart could ever adore. I heard somebody whisper, please adore me. And when I looked, the moon had turned to gold. Blue moon. Now I'm no longer alone, without a dream in my heart, without a love of my own. Oh, yes, darling, you know I love. So we're listening to Brother Abraham Rodriguez, Abe Rodriguez, del Bronx, doing Blue Moon. And I just learned not too long ago that supposedly this group, the Marcells, I don't know if it was from the inception of the group, they were integrated. They were like 2 whites and 3 blacks. Hablando de toda esta cuestión
de la raza, del racismo, este grupo, para esa época, what do you think about that, Carmen? Being integrated at this time. Yeah, that was really early history. Because Frankie Lyman and the Teenagers also was integrated, but that was later. I was 13, so that was like in the late 50s. But you know what? The Before this, Frankie Lyman and the Teenagers. you know what the great integrating laboratory was? Come on, you know. I'm sorry, what was the question? The integration laboratory. Uh-huh. Only a laboratory. When I say laboratory, what do you think? It's a place. I don't know. Palladium. Come on. Oh, okay. Yeah, that definitely was very integrated. I can tell you that. So you had everybody there. Oh, dancing to the music. Yeah. So once again, everyone, we do this so easy. This is so easy for me to do and go from one thing to the other. I have no playlist, but it's so easy because, I like history. I want to learn more. I need to learn more. So my restlessness, I guess, I want to share with others. My inquiries, I want to share with others so I can learn from them. And, there was a piece done by La Orquesta Sublime. Sorry, as you listen to the... ahí está. So we need you to support WBAI. I'm going to get into some new music. We're going to give away some tickets, by the way, for El Gran Combo next Saturday at Radio City Hall. It's El Gran Combo y Luisita Ayala con la Puerto Rican Power. Well, I have all the events that are taking place in the city, and there's a whole lot going on. All right. So I just want you to know, I want everyone to just notice that we try to cover all the bases. Y aquí, como digo yo, no somos como el gobernador de Santis que queremos borrar la historia. Arrastro el mismo dolor. La luna es una mujer. El mar es mi propio yo. En este mundo en que la vida es muerte, en que los años pasan a la vez, aquel que adora debe de ser fuerte, porque el amor es una insensatez. Sentí esa dolencia de amar. Dame un rayito. De luz y que se pierde en el mar. Sueña con mi amor, china linda, y te sentirás feliz. Sueña con mi amor, china linda, y te sentirás feliz. Sueña con mi amor, china linda, y te sentirás feliz. Sueña con mi amor, china linda, y te sentirás feliz.
Carmen, I have a surprise for you. And this is, we're grateful for our supporters. I have Aidita on the line. She knows you. She wants to Oh, Aidita la know you cubana. for the show. Mira, yo soy puertorriqueña como el coquí. Mami, pero ella me hizo a mí con un puertorriqueño. Así que mami es de Puerto Rico. Óyeme, Eso no se da en Cuba. Aidita, Carmen, say hello. Say hello to Aida. Hi, Aidita. How are you, my dear? ¿Cómo está, mi amor? Well, you know, hanging in there like everybody else. Good to hear you. Sure. No, I've been listening to you since you started with Nando. I speak constantly with Louis. Tells me, oh, Carmen dropped by. But hopefully I'll see you around because I live now on the other side of the park. All right. But you've been living on the west side for a while. Ya tú sabes. Yes, I know. Lo prometido es deuda. So Right. You are perennial WBAI supporter. We thank you. And we try to get you those tickets. I'm going to give them out later on. But I appreciate you taking the time out to call to say hello to Carmen. And to you. And to yours truly. And once again, most of all, thank you for the years of support that you have given. That's for sure. BAI. It's been my pleasure. All right. Believe me. Aidita, Thank you, Aidita. God bless you. So good to hear. Bye-bye. Oye, We've known each other for 1,000 years. yo le voy a pedir a los que saben, que nos ayuden. Esto es una pieza. Last night I had a great time at McManus Hall, Conjunto Imagen and Sonido Sabroso, and they were all very hospitable and very attentive. The crowd was great. I smelled the pernil all over the place, and then the chicken, because you were able to bring your own bottle and your food. Right. But we had a great time, and I want to thank. Congratulations to the organizers. I guess the weather did not prevent. The place was packed. And I really want to give out a shout out to Assemblyman Jose Rivera, who picked me up and brought me home afterwards. So otherwise I wouldn't have been able to go. And he goes there to document because he's got a library of videos of all these bands. So yes. Él es uno de los que sabe. So we're going to dedicate to him. This is originally done by Arcaño y sus maravillas. Lo hizo Tito Rodríguez en 1958. Hamilton's The All Stars about 20 years ago. Óyeme bien para que me entiendas, óyeme bien para que comprendas, no te pongas a escuchar esos cantos de sirena y trates de averiguar cómo está la vida ajena. Óyeme bien para que me entiendas, óyeme bien para que comprendas. Por mucho madrugar, amanece más temprano. Acuérdate del refrán y leguila bien, mi hermano. Óyeme bien para que me entiendas. Óyeme bien. All right. Once again, we're doing this live, and I don't know if there's an interruption on the internet. And it affects us that way.
All right. We got into some charanga without even trying, without even knowing. All right. It's okay. It's still great music. So. All right. One of the things that we want to get into is something new by El Niño y la Verdad. DJ Brian, I don't know, is he away? Is he in Haiti? And he's listening to the show Florida. in Haiti? He's in Florida. All right. And then, yeah, he the last I heard, he was he was going to Florida. I don't know exactly. He's DJing for some event. Right. And Send him the link. So send him the link to the other number and see if he has some interesting news for us. Okay. He's producing some shows. Que no tiene un kilo, cualquiera tiene un kilo, que no tiene un kilo, cualquiera tiene un kilo, que no tiene un kilo, cualquiera tiene un kilo, que no tiene un kilo, cualquiera tiene un kilo, Suavemente las muchachas se compran de su bachata, van preguntando para comprar mantecadito, que no tiene un kilo, cualquiera tiene un kilo, que no tiene un kilo, cualquiera tiene un kilo, rica y sutil fascinación, trae mantecado con dulzura, para todas las cinturas que van moviendo, un tremendo vacilón. que no tiene un kilo, cualquiera tiene un kilo, que no tiene un kilo, cualquiera tiene un kilo, Arrogante, arrogante, camina la vigila, anda buscando por la esquina, señores, que le cambie un kilo. ¿Y tú qué vienes a buscar? Si el kilo no tiene vuelto, Ya te lo dije, Roberto, que el kilo no tiene vuelto ni ¿qué vienes a nada. buscar? Si el kilo no tiene vuelto, Caballero, silencio, silencio. ¿y tú qué vienes a buscar? Si el kilo no tiene vuelto, con los izquierdos, me voy, con los izquierdos, mamá, con los izquierdos, me voy, con los izquierdos, mamá, con los izquierdos, me voy, con los izquierdos, mamá, con los izquierdos, mamá.
All right, we're listening to una charanga que se llama Los Hermanos Izquierdo. I'm sure they have a lot of tradition. Coming quickly, can you find out when this band was founded? What's the name of the band again? Hermanos Izquierdo. Okay, got it. Let's check out what it is, because I play this from time to time, but I know that there's got to be some tradition to this. And even though they probably started many years ago, with this sound, they are keeping contemporary. Ya te lo dije, Roberto, que el kilo no tiene vuelto ni nadie la buscar. Si el kilo no tiene vuelto, caballero, silencio, silencio. ¿Y tú te vienes a buscar? Si el kilo no tiene vuelto, por los izquierdos me voy, por los izquierdos, mamá, por los izquierdos me voy, por los izquierdos, mamá, por los izquierdos me voy, por los izquierdos, mamá, por los izquierdos me voy, por los izquierdos, mamá. All right, we're listening to Los Hermanos Izquierdo, something that we haven't played as much as we should. I mean, I used to play a couple of tunes from this many years ago, and I dug it up again. I said, let me just look at this. Mm-hmm. Mira, la verdad es esa fuerza arrolladora que te protege a cada hora de lo falso y la maldad. Y en su andar no da tregua a la mentira, que aunque corra por 100 años, le devele el antifaz. La verdad es esa estrella milagrosa que prende luz a los caminos y paso a la sinceridad. Y no habrá fuerza que la derrote, siempre va a salir a flote aunque la traten de ocultar. Así fue, así es y así será. Porque no hay nada en el mundo, oigan bien, que supere la verdad. Se la vamos para la verdad. Míramela, si no sabes quién soy yo. Óyelo. Digo la verdad, cuento ya se acabó. Y si te digo, mira, el lengua la comentó. Ay, el lengua la comentó. Reconoce la mentira. Porque la verdad llegó y ese soy yo. Míramela, si no sabes quién soy yo. Y eso ni que cómo no. Digo la verdad, cuento ya se acabó. Yo tengo una condición que cuando canto yo, en la loma y en el monte, cuando la verdad pregunta, la mentira no responde y yo no sé por qué. Míramela, si no sabes quién soy yo. Ay, ¿por qué será? Digo la verdad, cuento ya se acabó. Vaya mambere, salire. Digo la verdad, cuento ya se acabó. Digo la verdad, cuento ya se acabó. Yo sé que tú te preguntas el por qué de
soy la esencia, macamoro de Cunipeni, de Andrábaro y de Chacha. Ya está bueno de mentira. Ya no hay más nada. Si te traigo la verdad. Soy Rebey, soy Bambay, soy Laragón, también soy original. Ya está bueno de mentira. De Manzanillo, Si te traigo la verdad. por eso, córranse ahí, caballero, echen un paso para atrás. Ya está bueno de Que mentira. ya llegó la Si te verdad. traigo la verdad. Por eso yo, córranse ahí, caballero, Si te traigo la verdad. echen un paso para atrás. Si te traigo la verdad. Después de esto ya no hay más nada. Si te traigo la verdad. En la música cubana, papá. Si te traigo la verdad. Amberes, Cuento ya se acabó. Cuento ya se acabó. Cuento ya se acabó. Cuento ya se acabó. tu cuento ya se acabó. Y la gente me pregunta y yo estoy entero. Cuento ya se Y acabó. aquí no hay miedo. Cuento ya se acabó. Y Ave María por yo. Cuento ya se acabó. Repito, y Ave María por yo. Cuento ya se acabó. Y con la mano para arriba la bala completa, vamos. Cuento ya se acabó. Y Ave María por yo. Cuento ya se acabó. Al arroyo no, al arroyo bien. Cuento ya se acabó. Dale Mambere. Cuento ya se acabó. Cuento ya se acabó. Well, Carmen, I know you told me you had, I think it was 1946 that the band was formed, the Hermanos Izquierdos. I'm not sure. Hold on one second. So, because there was something going. Oh, good. Yes. There was something going on. I don't know what happened. I saw it. Yes. I did look them up. However, there's no history on them. All right. There you go. You know, I mean, I really did a good search, and no, you know, they have about their music and stuff like that, but no information about the group itself. All right. Once again, everybody, this is a joint effort to make sure that we protect, highlight the culture, our culture, especialmente la del Caribe, que tiene que ver con la música que se bailaba en el Palladium, that great integration laboratory, como lo digo yo. Ahí se bailaba más que todo, era el mambo y el cha-cha-cha. Cuando llegó Cortijo, se bailó la pachanga y se bailó un poquito de bomba y plena, pero sobre todo le decían the home of the mambo and the cha-cha-cha. Is that right or what? ¿Cómo era que le decían al Palladium? Comment. ¿Cómo era que le decían al Palladium? It was always called it was mambo, and then in later years, you know, it was when the cha-cha really came into the scene. Well, cha-cha came after the mambo, right? Yeah. I'm trying to get Brian Martinez on, so just give me a second, okay? No problem. We're listening to El Niño y la Verdad, who has a brand new recording. This piece here, his band is called La Verdad, como la orquesta de Yo Arroyo en Colombia, que se llama La Verdad. Hablando de Colombia, voy a colocar una cumbia a cargo de Pablo Mayor y folclore urbano, ya que el señor Pablo Mayor se va a estar presentando el 17 de febrero at Rum, down there on the Lower East Side. Un club que hay allá muy interesante, muy íntimo. Por eso yo, córranse ahí, caballero. Si te traigo la verdad. Echen un paso para atrás. Si te traigo. Aquí tenemos para todos ustedes. That does not end. Tenemos para todos ustedes lo que no se acaba. We have for you that does not end. Cuento ya se acabó. Cuento ya se acabó. Cuento ya se acabó.
if you go to WBAI.org and you just look for the tag that says become a WBAI buddy, click on that. And basically, a BAI buddy is just about you setting up an electronic withdrawal from your account on the day that you choose for the amount that you choose. And I think the minimum is like $10 a month. So instead of giving us $120 a year in one shot, you could spread it out over a few months, well, 12 months, and it comes out, like $10 a month or whatever. And then we could use the word sustaining member of WBAI, because we got this. Ahorita voy a colocar cumbia, voy a colocar, aquí en Nueva York hay un grupo de bomba que se está dedicando a cuidar la bomba. Hay varios. Está Quinto Sonó, que trabaja mucho con la plena, pero Alma Moyo trabaja mucho con la bomba, y vamos a colocar eso y vamos a hablar con ellos muy pronto, Carmen, con la gente de Alma Moyo, y que le damos cabida a los grupos de aquí con la música que impera, la música que más cabida tiene aquí, que viene siendo los ritmos afrocubanos y los músicos de Puerto Rico, pero ya hay que considerar que los colombianos también están aquí, por supuesto, y el merengue tiene tanta difusión. Merengue is heard constantly, which is great, on las emisoras comerciales. This is the brand new one, El Niño y la Verdad. Ven y mira lo que yo te traigo, lo que tú necesitabas. Esto es mucho y no hay merma. Esto es lo que no se acaba. Dale tu meo, Pechi. Ven y mira lo que yo te traigo. Adonis Panteriosa y del monte. Lo que tú necesitabas. El Niño y la Verdad, Emilio. Esto es mucho y no hay merma. Esto es lo que no se acaba. Caminando voy, contento por la vida, porque yo hago el bien, porque lo hago bien, a la entrada y la salida, y aunque hacerlo así, me ha costado alguna herida, yo voy a seguir, tengo que seguir, hasta que se me despida. No envidio nada de nadie, no me importa lo material, vivo mi vida normal. Hoy mucho y mañana nada, pero tengo un sentimiento que eso sí que no se acaba. Ven y mira lo que yo te traigo, lo que tú necesitabas. Esto es mucho y no hay tema. Esto es lo que no se acaba. Traigo toda la alegría que nace de mi tambor, sentimiento y melodía, la mezcla de mi sabor. Viene el quinto arrollador con la clave bien marcada, la verdad yo soy lo que no se acaba. Ven y mira lo que yo te traigo, ni se acabará lo que tú necesitabas. Ya la va. Es mucho y no hay merma. Esto es lo que no se acaba. Una amistad de hace años, Dios lo vino regaló. Hoy se unen dos hermanos con la bendición de Dios. Como leche y el café, como el frijol y el arroz, como el yin y el yang, el blanco y el negro pegan con todo. Lo que no se acaba, eso es lo que te traigo yo. Dale que no miente.
paran. Lo que traigo es Oye, Adonis, lo que no se acaba. ¿y dónde andabas tú? Lo que no se acaba. ¿Tú dónde andabas? Lo que no se acaba. Esto es mucho para un cartucho. Lo que no se acaba. Tampoco cago en tu java. Lo que no se acaba. Yo me paraba. Lo que no se acaba. ¡Juega, Boni! Lo que no se acaba. Lo que no se acaba. Lo que no se acaba. Y ahora vamos para arriba La Habana. Lo que no se acaba. Y el mundo entero. Lo que no se acaba. Vaya, la oye no. Lo que no se acaba. A la oye y bien. Lo que no se acaba. Lo que traigo es. Y la gente diciendo, Pante, Río está hondo, Río está hondo. Lo que traigo es. Lo que no se acaba. Mentiro y no llego al fondo, Río está hondo. Lo que traigo es. Y nosotros le decimos así. Río está bajito, Río está bajito. Lo que traigo es. Lo que no se acaba. Mentiro y nado bonito, Río está bajito. Lo que traigo. Gracias a mi hermano Adonis Pante por ese lindo regalo. Emilio, muchas gracias, mi hermano. Esta unión es para siempre. Son 78. Son 78. Son 78 los pueblos de Borinque. ¿Cuántos son? Son 78. Son 78. Son 78 los pueblos de Borinque. 78 pueblos tiene mi isla. 100 por 35, ese es mi Borinque. De San Juan pasamos a Salinas y de Ceiba nos fuimos a Mayagüez. 78 son los pueblos de mi tierra, son sus propias banderas, franjas rojas y blancas. 78 son, llevo la herencia española, sangre de indio taíno, un corazón africano. 78 Son 78. Trujillo Alto. Son 78. Son 78 los pueblos de Borinque. Comerío. Son 78. Son 78. Cabo Rojo. Son 78 los pueblos de Borinque. En Ponce nació la bomba, también la plena. Y en Loíza se sigue la tradición. En Atillo se forma la rumba buena. Y en Cuamo se corre un famoso maratón. 78 son Los pueblos de mi tierra, de Yabuco a Barceloneta y la playa de Luquillo. 78 son los mundillos de Boca, el Feliz de Arecibo, de Hormigueros a Cataño. 78 Son 78. Dímelo. Son 78. Florida. Son 78 los pueblos de Borinque. San Germán. Son 78. Son 78. Colombia. Son 78 los pueblos de Borinque. Así. Son 78 los pueblos de Borinque. Qué bonitos son Barranquitas, Lares y hay bonitos, típicos pueblos de Puerto Rico. Son 78 los pueblos de Borinque. Calle y Comes, el rico lechón, Bayamón, el chicharrón y el surfing en Rincón. Son 78 los pueblos de Borinque. Ay, con el Mavi de Juana Díaz y en Guayama tú me hiciste brujería. Utuado. Y la Parguera, ahí en la
68 los pueblos de mi Borinque. Y a mis panas de Isabela, Caguas y Aguadilla, aquí les canta Jimmy Bonilla. Son 78 los pueblos de mi Borinque. Son samaritanos los de San Lorenzo, Colocar y Duro de Fajardo. ¡Qué sentimiento! Son 78 los pueblos de mi Borinque. Yauca, Juntanciales y Jayuya. Dicen café con leche y 2 de azúcar. ¡Camuy! San Sebastián. Santa Isabel. 78. Añasco y Humacao. Aguada y Maricao. 78. Manatí también Naguabo. Corozal, Dorado y Guaynabo. Toalta y Tuabaja. Vega Alta y Vega Baja. 78. Guanica y Guayanilla. Quebradillas, Sidras y Patillas. Naguabo y Sabana Grande. Villalba y Río Grande. Curabo y Aguas Buenas. Carolina, Juncos y Peñuelas. Las Marías y Las Piedras. Arroyo Vieques y Culebra. Canoas y Naranjito. Orocovis, corazón de Puerto Rico. Y eso así. All right, Jimmy Bonilla. De Cuamo, Puerto Rico. You think he mentioned all the 78, what would you call it, towns? 79, yeah. Yes, yes. Not 75, 78, he said, 78. 78. Are you stuck on 75 or what? No. Me está diciendo 78. No, I thought it was 79, but it's 78, obviously. Oh, espérate, déjame repetir el disco. Well, it depends when he recorded the record. I don't know. Maybe he recorded when it was only 78. No, el disco es nuevo, Jimmy Bonilla. Creo que el gran Bobby Capó es de Cuamo, Puerto Rico, ¿no? Yes. Ahora, so you thought it was 79? For some reason or other, I thought it was 79 towns. Tú sabes que Eddie Palmieri le llama a Puerto Rico Party Rico. Party Rico. All those towns as a mayor, all they have fiestas patronales y siempre hay una rumba todo el año. So, yeah, I mean, actually, it's very appropriate. Party Rico. So, I'm still searching for those hermanos izquierdos. I'm doing further. I think they were in the late 40s. It was a family band. Yeah, because ¿sabes? Como muchas otras orquestas allá, están los hermanos Avilés, which I believe is the oldest band anywhere, founded in 1872. Sí, creo que es la orquesta de más tiempo, los hermanos Avilés. Están allá en Cuba, había los hermanos Palau, un sinnúmero de orquestas. La familia Varela Miranda. En Puerto Rico hay dinastías como la de los Cepeda, ¿no? Uh-huh. Y hasta cierto punto los Alvarado, que no son muchos, pero... Y este es el muchacho Jimmy Bonilla. Es que tú eres para mí toda la inspiración. Hablando un poco de cha-cha-cha. Once again, you're listening to WBAI Con Sabor Latino. Trying to touch a little bit on the fact that how important it is for you to have some kind of a platform where, culturally speaking, you are going to enjoy, have some entertainment, but at the same time, would like to make you think about the history of the cultural expression, which may lead you to sort of inquire about the history of other issues. Actually, when I mentioned some of the events as we proceed in the program,
the Bronx Music Heritage Center offers so many educational programs. It is directed by Elena Martinez and Bobby Sanabria, the master musicians and educator. Yes, So I really they having an event which is an event that it's educational. It's being led by Bobby, and families all right, should go. Take their children because they'll learn about their heritage and their music. of course. So what's happening? Is, listen to this. Eso es así. Allí. Sacúdete esa ojo. Se me van los pies. Me diste amor, amor verdadero. Y es que tú siempre me entregas un amor bien sincero. Me diste amor, amor verdadero. Porque si no estás conmigo de amor, yo me muero. Me diste amor, amor verdadero. Eres mi luna, mi sol, mi tierra, mi cielo. Me diste amor, amor verdadero. El amor de mi vida eres mi amor eterno. Me diste amor, amor verdadero. Ay, amor, 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 amor verdadero. Así. Todo para mí. All right. Once again, we are urging you to make sure you go to WBAI.org. Look how you become a WBAI buddy, which is simply clicking on that link, and then it takes about 30 seconds for you to become a WBAI buddy. Basically, you are going to choose a date of the month, a day of the month, and the amount that you would like your bank to electronically send WBAI once a month. So, so this band was nominated for a Grammy. Speaking of the Grammys are happening tonight. Tonight, yes. Right. And Bad Bunny is going to be very important, element added to the Grammys. I'm really looking forward to it. All right, check it out. So Luisito Ayala y la Puerto Rican Power. La Puerto Rican Power has been around for like 52 years, over 50 years. Yeah. Aquí tenemos este disco que fue parte del disco nominado en el 2022 y que la vamos a pasar bien. Yeah, it was the early 1990s that they formed. Not really. I mean, if it's 51 years old. I mean, early 70s. It was in 1978. Yes. In the 1990s, it's when they started here in the United States. A great band, Tito Rojas cantaba con ellos. Vamos a hablar un poquito con Luisito Ayala después de las 5 de la tarde. But the main thing is that we're going to give away a pair of tickets to the show at Radio City Hall next Saturday with Luisito Ayala, at Puerto Rican Power, en El Gran Combo. There's other tickets that we're going to give away for Yes. another event
con That's la rubia right. de la salsa. In a little bit, we'll talk about that in a little bit. Quiero ver amigos y verme contigo. Allí donde siempre vamos. Dame 2 cervezas y música buena, que esta noche va para largo. Vamos a pasarla bien, vamos a mover los pies. No vean este problema, que mañana se resuelva. Vamos a pasarla bien, de aquí hasta el amanecer. Que todo el que quiera venga, esto es una fiesta abierta. Dale, ven, que aquí está la rumba, que aquí está la rumba. Dale, ven, que aquí está la rumba, que aquí está la rumba. Que el que quiera cante, que el que quiera baile, yo te seguiré besando. Suban ese ritmo, que nadie lo pare. Para amanecer. Puerto Rican Power here, Con Sabor Latino. Dame 2 cervezas. Nominated for a Grammy, I believe, also in 2020. They were nominated in 2022. And on this album, they incorporated Pirulo. Canta en uno de los temas. I'm glad you brought that up about Bad Bunny. He's going to be prominent in this evening. Absolutely. Great. So once again, we are going to be talking to Mr. Luisito Ayala de la Puerto Rican Power. I think the band was formed in 1971. 73. 70, yeah, in the early 1973. And then he took over a few years later. Yeah. Right. And they actually, joined, came, the music, they came to the United States in the 1990s. And that's when, of course, they shared their music with us here in the United States. And their popularity spread even more. Cool. Exactly. Thank you for that piece of information. La vida es una sola, vivir es lo que nos toca. Todo lo que se te antoje, vamos a hacerlo esta noche. La vida es una sola, vivir es lo que nos toca. Todo lo que se te antoje, vamos a hacerlo esta noche. Dale, ven, que aquí está la rumba, que aquí está la rumba. Dale, ven, que aquí está la rumba, que aquí está la rumba. Now that I hear this rhythm, this beat, me hace recordar a un poquito sonido de Colombia, ¿no? Yeah, it has a little bit of that cumbia beat to Right, it, feeling? doesn't it? Yeah. Right. So It really does. you have the address for drum at February 17th for Pablo Mayor. Do you have the address? The drum where he's going to perform. February 17th. Pablo Mayor, Folklore. I don't have that information. I'm sorry. Okay. All right. So he's going to be a drum. D-R-O-M. Un enjambre de estrellas y la luna plateada que a las olas del mar con su luz salpicaba. Y era Marta la reina que mi mente soñaba. Pablo is the same cat that you hear taking those great solos with Orquesta Broadway, playing some montuno. So, very talented dude. He was there at Taino Towers a few weeks back, tocando el piano. Él es el pianista de la Orquesta Broadway, pero él trabaja mucho con el folclore
especialmente de Colombia. Ajá. Dice una cumbiamba que al sonar de tambores sobre el agua giraba, las parejas estrellas con esperma llegaba, carrusel de colores parecía la cumbiamba. ¡Guapa! Y de pronto surgió una reina esperada, era Marta la reina que mi mente soñaba. En ella vi la luna, las estrellas, las aguas, y en un himno de fiesta las palmeras cantaban. Era Marta la reina que en mi mente soñaba. La reina, En ella vi la luna, la reina, las estrellas, las aguas. Las aguas. esta es mi cumbia, cumbia bendita, la traigo de mi tierra, esta candela y esta que pica. Guapea, Rafi. Esta es mi cumbia, cumbia bendita, la traigo de mi tierra, esta candela y esta que pica. Esta es mi cumbia, cumbia bendita, la traigo de mi tierra, esta candela y esta que pica. Hay que repiquen los tambores, que yo me estoy inspirando al compás del llamador. La cumbia sigue sonando. Esta es mi cumbia, cumbia bendita, la traigo de mi tierra, esta candela y esta que pica. Mi cumbia rica, la traigo de mi tierra, que esta candela, que esta que pica. Esta es mi cumbia, cumbia bendita, la traigo de mi tierra, esta candela y esta que Y pica. acá la cumbia se baila bueno, también se baila apretado, se baila como tú quieras, pa'lante o de medio lado. Cumbia, hey. We're listening to Pablo Mayor, who is going to be at drums February 17th. And I have the information here. You see, yes. Oh, okay.
Tito Allen with a brother from Chicago, Angel Melendez, big band. En este mundo hay unas cosas que no me agradan a mí. En este mundo hay unas cosas que no me agradan a mí. Es que la gente tiene la lengua larga y no me dejan vivir. La gente tiene la lengua larga y no me dejan vivir. Escucha mi canto bonito, que baile como bailo yo. Oye mi guaguancó, porque a bailar yo te invito. Baile como bailo yo. Tiene dulzura, cadencia y sabor. Que baile como bailo yo. Con oído y mete mano y baila como bailo yo. Baile como bailo yo. Sabozón, sabozón. Cuidado que voy. Sujeta tu lengua para que baile mi guaguancó. Ven, que yo te invito al rumbón para que baile mi guaguancó. Porque esto se pone bueno, sabrosón, sabrosón. Mi guaguancó. Ay, escúchame, por la calle bailador. Que baile mi guaguancó. ¡Qué rico, qué rico! Baila, 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 baila. Se acabó. Bailate. All right, a little bitín Avilés con el sexteto La Playa. Que de dónde vengo me preguntan con este ritmo. Que de dónde vengo me preguntan con este ritmo. Y yo les digo que este ritmo lo traigo de Puerto Rico. Con un saludo de los jibaritos para que vean que allí se goza bonito. Con un saludo de los jibaritos para que vean que allí se goza bonito. Oye el ritmo de mi lindo Puerto Rico. Todas las nenas me buscan porque yo canto bonito, bonito. Oye el ritmo de mi lindo Puerto Rico. Los que dicen ay bendito vienen de mi Puerto Rico, qué rico. Oye el ritmo de mi lindo Puerto Rico. Para que goces conmigo, ven para mi Puerto Rico, qué lindo. Oye el ritmo de mi lindo Puerto Rico.
ritmo de mi lindo Puerto Rico. Qué lindo, 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 lindo está mi Puerto Rico. Qué lindo. Oye el ritmo de mi lindo Puerto Rico. El paraíso del mundo es mi lindo Puerto Rico. Qué lindo. Oye el ritmo de mi lindo Puerto Rico. En la isla del encanto se goza con los pollitos sabrosos. Oye el ritmo de mi lindo Puerto Rico. All right, there's a combination, great combination. El sexteto La Playa con el gran Vitín Avilés. Well, Carmen, we hope that, wow. Get information on drum. Their address is 85 Fifth Avenue. I mean, Avenue A, 85 Avenue A, Drum in New York. This is for the performance by Mr. Pablo Mayor. Yes. Folklore Urbano on the 17th. Well, one might as well. What other? I mean, you're full of events. Oh, I have quite a few events. I'm going to give them in intervals because it's a lot of them. So I'm going to do it chronologically. Tomorrow, one of my favorite singers is being featured, Papote Jimenez with Avenida B, Avenue B. And they're going to be at a place called Taj, T-A-J, 48 West 21st Street. And for any information and reservation, call 212-620-3033. That's tomorrow. All right. And on the 9th is Mark Anthony at Madison Square Garden. And our favorite DJ, Brian, is going to be opening for Mark Anthony. So congratulations to Brian. On the 10th, SOBs After Work Fridays. They're located at 204 Varick Street, West Houston, New York. They have a happy hour. They have a salsa groove, and from 5 to 7, Sonido Costeño is going to be presenting their new CD Enclave. So it's going to be a release party on that day. And as you know, they're wonderful. They usually play at Havana Central, the Broadway section. And Juanma Morales, who's the founder of Sonido Costeño, is a wonderful human being. And, they really, I'm sure that people are familiar with them, but It's great music. And that's at SOB's on February 10th. Okay, ladies can come in free before 7 p.m. All right. And on the 11th? And on the 11th, Grupo Nietzsche, which is a Colombian salsa orchestra that was formed in 1980, is going to be performing at the Lehman Center for Performing Arts. Beautiful. And their number is 718-960-8833 if you wish to purchase tickets and attend. All right. And of course, on the same day, we have El Gran Combo de Puerto Rico at Radio City Music Hall. And anyone can contact Ticketmaster in order to purchase tickets. Beautiful. And Luisito Ayala con El Gran Combo, February 11th. All right. And February 17th, Pablo Mayor y Folklore Urbano at drum. Here we go with the Sexteto La Playa.
All right. Baila como bailo yo, como cosa que Guantánamo el changüey. Baila como bailo, cosa que Guantánamo el changüey. Que me separa del valle, la tarde del Calamón. Mentira río su corriente, que trinara los infantes. Baila como bailo, cosa que Guantánamo el changüey. Baila como bailo yo, cosa que Guantánamo el changüey. Estamos escuchando la música del secreto de la playa, pero ahora vamos a cambiar y pedirle a nuestro invitado desde Puerto Rico que cierre la ventana para que no se escuche la brisa, porque está en el carro. Ciérrame la ventana, por favor. Luisito Ayala, buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias por compartir. ¿Cómo estás? Buenas tardes a ustedes y gracias por esta oportunidad. Aquí traté de llegar lo antes posible para estar, pero me tocó hacerlo en el carro, así que ya estoy llegando. Bueno, ahorita se nos... Lo importante es que llegó. Gracias. Ahorita se nos suma George Nenedich, que es una persona importante quien ha facilitado esto. Luisito, te felicitamos porque el disco más reciente tuyo pues recibió mucha atención en los Grammys del 2022, ¿no? Fue nominado. Adelante, ¿qué nos tienes que decir acerca de esa nueva grabación? Bueno, hemos tenido la suerte de que las últimas dos producciones que hemos hecho en el 2022, o sea, el 2020 fue nominada al Grammy Latino, y la que hicimos en el 2022 también, que es la que tenemos reciente, que se llama, y te lo dice, Puerto Rican Power. Hey. Fue nominada también al Grammy Latino, así que hemos tenido dos CD corridos nominados al Grammy. Ahora, escucha esto, Luisito, esto es lo más cercano esto es lo más cercano que hay a un disco de Latin Jazz tuyo, escucha. Este es la Puerto Rican Power, pero instrumental. La Puerto Rico Power tiene más de 50 años ya. Estábamos hablando sobre eso. La gente nos está contribuyendo desde la Florida. Dice, no, la Puerto Rico Power se fundó en los 70 y Luisito Ayala asumió el mando de la orquesta poco después. Rapidito, una breve sinopsis de la Puerto Rican Power, Luisito. Bueno, si vamos a ver, estamos celebrando en este momento 45 años, pero es de Luisito Ayala dirigir la orquesta Puerto Rican Power, porque primero se formó mucho antes, ya debería tener 50 años, sí. Pero en ese entonces quien era el director era Chuy Castro, que fue el que fundó la Puerto Rican Power. Ajá. Yo pertenezco a ella, y entonces ya cuando yo tomo la rienda de la Puerto Rican Power es que empieza a contar que celebramos 45 años este año. Claro, no. Y por las filas de la Puerto Rican Power han pasado notables músicos. Tenemos que destacar de inmediato a Tito Rojas, a todo eso. ¿Ha sido una incubadora? ¿Piensas tú que ha sido como una incubadora la Puerto Rican Power para músicos que han ya tomado su propio camino? Claro, tanto en cantantes como en músicos de fila. Right. Bienvenido, George. Hemos tenido músicos que están tocando ahora mismo con Santana, o fueron parte de Santana. Gente que fueron parte de la Puerto Rican Power, que están en el Gran Combo. Gente de la Puerto Rican Power que están con Ricky Martin.
Gente de la Puerto Rican Power que está con Bad Bunny. Oye, eso. Esto ha sido una escuela de muchos músicos y directores y productores, porque también aquí perteneció Cuto Soto, que fue el gran maestro Cuto Soto, que ha sido uno de los productores más grandes que ha dado la salsa y que sigue haciendo éxito. Ramón Sánchez en un momento dado fue parte de la Puerto Rican Power. Sergio George, cuando nosotros íbamos a Nueva York, que Tito Roja cantaba con nosotros, Sergio George era pianista de la Puerto Rican Power. Qué bien. Óigame, esa es parte de la historia de la Puerto Rican Power que no he visto por ahí así tan sencilla, pero me alegro mucho que la hayas compartido con todo. Hablando de Bad Bunny, tú sabes de que va a ser figura en los Grammys esta noche. Yeah, the only Puerto Rican to appear in the Grammys. That's right. Y el primer trombón que esta noche va a tocar y participar en los Grammys es el primer trombón de la Puerto Rican Power, que se llama Alejandro Robles. Está en Los Ángeles en este momento con Bad Bunny. Ahora, fíjate una cosa, entonces, ese muchacho Robles va a trabajar esta noche en los Grammys en Los Ángeles y el próximo sábado en Radio City contigo. Así mismo va a ser. Él llega el lunes ya, se integra a la Puerto Rican Power y va a estar con nosotros en el Radio City Hall. Qué bien, mano. Bueno, fíjate, oye, a simple vista uno no sabe la influencia que ha tenido esta orquesta, entonces cómo le ha servido de plataforma a tantos buenos músicos. Te felicitamos, Luisito, por otra cosa. En el verano fui a verte a Coney Island. Ah, muy bueno. Óigame, la energía que esta orquesta mostró esa tarde ahí. Yo digo que el próximo sábado el Gran Combo tiene que venir con las vitaminas bien Acuérdate, en este momento la Puerto Rican Power está integrada básicamente por juventud. Exactamente. Y esos muchachos quieren comerse las tarimas. Sí, y va a ser bien interesante la mezcla de ritmo, ya sea por el Gran Combo, que es la institución más grande que existe, claro, de la salsa. Jerry por su parte ha sido uno de los éxitos más grandes que ha sido de la juventud. Está la India y Puerto Rican Power. Ahora fíjate, va a estar poniéndolo en la China. Okay, we're speaking with Luisito Ayala, the director of Puerto Rican Power for more than 45 years. And he was just telling me, for example, a lot of great musicians have gone through the band. And tonight, one of the trombonists for the Grammys out in Hollywood is going to perform there, is a member of his band. So he's performing in Los Angeles tonight for the Grammy show, televised on Channel 2. CBS Carmen is going to broadcast that, WCBS. Mm-hmm. It starts at 8 o'clock, I believe. Fíjate, entonces, uno de los músicos de Puerto Rican Power está trabajando con esta orquesta ahí y Bad Bunny. Quiero saludar de inmediato a George Nether. George, did you catch part of the history here, bro? Of all the people that have been part of Puerto Rican Power? No, due to technical difficulties. Join the club. That's all. Due to technical difficulties. Problems. Perdí lo bueno del programa, pero la historia de Puerto Rican Power. Bueno, primero, antes que nada, saludo a todos los que escuchan el programa y saludo a ese gran artista Luisito Ayala. Saludo a la dama, saludo a Nando. A Carmen. La dama se llama Carmen Cruz. Carmen Cruz, mucho gusto, un placer. George Nether por este lado. La historia de Puerto Rican Power es una historia muy interesante, muy extensiva y fascinante. So, para que el público lo sepa, los que no están al día con la historia, todos están al día con lo que es Puerto Rican Power en los 90 y los 2000, pero la historia de esta agrupación es sumamente fascinante y todos deben de tomar el tiempo para aprender de la aportación de este grupo al género de la salsa. Claro, claro. Ahora fíjate, le estaba comentando, I was telling Luisito que me invitaste a la presentación que tuviste con ellos en Summer Stage, Coney Island.
I don't know, when was that? July, August, when was Eso that? fue en julio, en agosto. En agosto. En agosto, sí. Oye, y yo te comenté, George, yo digo, oye, ¿qué come esta gente que tiene una energía? No, es impresionante, y la cantidad de éxito que tiene el grupo también es impresionante. ¿Tú me entiendes? Y las nominaciones, porque... Las nominaciones, y siempre dando la mejor calidad de música, un éxito detrás del otro. La consistencia ha sido impresionante. Claro, ahora vamos a colocar algo de ese disco más recién que ha sido nominado. Yo sigo buscando por el mundo sin parar. Aquí veo que le puso acordeón. Tienes a Pirulo cantando en uno de los cortes. Sí, también. So este número que estás poniendo de fondo se llama La Sigo Buscando. Sí. Esta es la segunda parte del tema Tu Cariñito. Exactamente. Lo escribió el mismo compositor. Se le siente el feeling de Tu Cariñito. Tienes razón. So now you know that Puerto Rican Power, el Gran Combo, will be performing at Radio City Hall this coming Saturday. Sí, señor. Si alguien la ha visto, si alguien lo sabe, alce la mano y díganlo ya. Yo sigo buscando la que tiene mi sabor. Ahora, George, are you the talent coordinator, the producer? Who suggested this? This is a great lineup, and I think it's a way for El Gran Combo to stay sharp, because these guys are gonna just bring all that energy. And I think something like this helps a group like El Gran Combo has been around. Por ejemplo, yo creo que Jerry Rivas tiene la misma cantidad de años en El Gran Combo que lo que lleva Luisito dirigiendo la Puerto Rican Power. ¿No crees, Luisito? Claro que sí. Jerry, que lleva más o menos 40 y pico de años. Sí. Lleva el mismo tiempo de lo que lleva la Puerto Rican Power, hermanos míos. Sí, señor. Y van a estar presentándose ahí juntos. Alce la mano y díganlo ya. Vamos, vamos, vamos. Mano arriba. Alguien la ha visto, alguien lo sabe. Alce la mano y díganlo ya. Desapareciste como un truco de magia. No hay nada por aquí, tampoco por allá. Alguien la ha visto, alguien lo sabe. Alce la mano y díganlo ya. Tú sabes que yo estoy loquito por darte mi cariñito, así que ayúdame un poquito y mándame el pin por WhatsApp. Alguien la ha visto, alguien lo sabe. Alce la mano y díganlo ya. Dime ya, mamita linda, ¿dónde caramba tú estás? Buscando como un loco por el mundo, y sin ti ya no aguanto un segundo. Yo te busqué en todo San Juan, en Colombia y Panamá, y estoy seguro que te voy a encontrar, porque sin ti me muero, sin ti me desespero. Dime dónde estás que yo le llego. Alguien la ha visto, alguien lo sabe. Que me manden señales de humo, una clave. Alguien la ha visto, alguien lo O sabe. si tienes buena recepción, escucho mejor te llame. Alguien lo sabe. Alguien que le dé el recado, que le dé el mensaje. Alguien la ha visto, Que su desaparición es una provocación a que el corazón me falle. alguien la ha visto, alguien lo sabe. Loco por encontrarme contigo en la calle. Alguien la ha visto, alguien lo sabe. Para ver si tu candado te juego con mi llave. ¿Quién te lo dice? Puerto Rican Power. Ahora, Luisito, yo sé que tú eras parte de la orquesta desde el comienzo. ¿Estamos bien en eso? ¿Estoy correcto en eso, Luisito? Bueno, yo entré, cuando se forma la orquesta, yo entro como 2 años después, como trompetista, y después me hago director musical. Ya el director, que el fundador, se va a estudiar medicina y yo le pido los derechos de la orquesta, y entonces empezamos a acompañar
a todos los artistas de Fania, a todos los cantantes de Fania, nosotros los acompañamos en Puerto Rico y ahí fue entonces que recluté a Tito Roa y de ahí empezamos la carrera completamente de la Puerto Rican Power. Yo estaba para esta grabación, las elecciones. Sí, claro. Nadie trae al pueblo las soluciones, solo buscan las exoneraciones. Entre los partidos se están tirando y el pueblo de lejos solo mirando. Esto fue una producción de Álvarez Guedes. Así. Ahora. Sí, de Álvarez Guedes, era el dueño de las de Gema Records cuando hicimos eso. Álvarez y el hermano. Álvarez y el hermano, exacto, que era Gema Records. Esto es lo más cercano que ha estado la Puerto Rican Power a tocar en temas que tienen que ver pues con, vamos a decir, con situaciones que afectan al pueblo. Esta es una cuestión no muy profunda, pero están hablando de las elecciones. Un poquito de crítica a lo que es la... Exacto. En todas esquinas están. Esto lleva a la pregunta, ¿cómo vas cambiando cuando asumes el liderato, el mando de la orquesta, la dirección? ¿Cómo vas haciendo un cambio a otro tipo de sonido, de mensaje? ¿Qué te lleva a eso? Lógico. Bueno, la música va evolucionando y van habiendo cambios en las canciones, en los ritmos. Ajá. Entonces viene de moda lo que son las fusiones. Exacto. Entonces tú tienes que irte con lo que está pasando para evolucionar o te quedas en lo que es lo tradicional. Nosotros hemos sido de los innovadores de este ritmo. Con Algunos tu cariñito incluimos reggaetón, y de ahí empezaron grupos como DLG y otros grupos a hacer evoluciones, pero los primeros que empezamos a hacer eso fuimos nosotros. Siempre hemos sido un grupo a la vanguardia, hemos estado al día con todas las cosas y todos los cambios de la juventud. Muy interesante, muy interesante. Siempre tratando de mantener la tradición y el ritmo de lo que es el concepto de la Puerto Rican Power, pero siempre haciendo cosas nuevas. Yo le iba a preguntar a George que para él cuál ha sido, por ejemplo, uno de los factores más así impresionantes que tuvo un efecto sobre... Él es comunicador, George. Claro. Es DJ comment. Entonces tú dijiste que tú le incorporaste cositas de rap que influyeron a gente como DLG, a Sergio George y eso. No, o sea, que después que nosotros hicimos el concepto de Tu Cariñito, con ese tema, vinieron otros grupos posteriormente a ellos e hicieron ciertas cosas similares, como DLG, con Sergio y DLG. Interesante, vamos a escuchar un poquito de eso. George, you're going to tell me what's been the most, the piece by Puerto Rican Power that has affected you and your, programming and so forth. Quiero que tú vuelvas a mí, que me des un cariñito, mi amor, y que me quieres besitos y más, que eres una nena que quiero yo. Y yo quiero que tú vuelvas a mí, que me des un... Yo me imagino que ¿cuáles son los temas imprescindibles que la Puerto Rican Power no puede dejar de tocar en una presentación donde quiera que se presente? A ver. Bueno, Tu Cariñito es uno de ellos. ¿A dónde irás? Juguete de nadie. Noche de boda. Quiéreme tal como soy. No puedo prescindir de ti. Para amarte ahora. No me acostumbro. Solo pienso en ti. Otro poco. Es una lista grande. Pero lo más importante fueron Juguete. ¿A dónde irás? Tu Cariñito, Noche de boda, Quiéreme tal como soy. Vamos a ver un poquito Juguete. Puedo preguntar, ¿cómo la situación en Puerto Rico
especialmente después de María y otros eventos y lo que está ocurriendo políticamente. Has that influenced your music in any way? Have you created music that reflects that, being that music always documents history? Claro, nosotros lo de la pandemia pues fuimos afectados como todo el mundo y aprovechamos ese tiempo para crear y hacer música nueva. Ahí hicimos en la producción que esta última la más reciente, vamos a decir, porque ya estamos trabajando en la última, en la más reciente también. La que viene, ya estamos trabajando en eso. Y eso nos dio clave a hacer música más alegre para contrarrestar el tiempo que el grupo estuvo stop tanto tiempo. Hicimos el tema Vamos a pasarla bien, que es un tema que es de Jorge Piloto, que es uno de los compositores más grandes que hay de la salsa y balada, y que lo estamos usando como un opening para las presentaciones, y ese tema va a ser uno de los temas que vamos a incluir en la presentación en Nueva York. Y ya lo colocamos. Ahora, George, you as a communicator, as a programmer, you hire bands. I noticed that you have this band at Radio City. You had them at Coney Island in the summer. Is there something about Puerto Rican power that you feel is important for the audience, for the public to witness, to enjoy, to experience? No te escucho. No te escucho. ¿No me oye? Ahora sí. Sí. La música, la presentación, nunca fallan. Tú sabes que Puerto Rican Power siempre, vuelvo y repito, impresionante. Éxito tras éxito, en tarima nunca fallan. En particular, hoy en día que tenemos lo que está sucediendo en la salsa, que ya la gente, los grandes de la música, como Marc Anthony, que se suben a la tarima y que pasan el micrófono al público para que el público haga el show. ¿Tú sabes? Es lo que hace es subir el cuerpo. Él sube su cuerpo y ya lo demás el público se tiene que encargar. ¿Tú me entiendes? Pues, esa es la calidad de música que tenemos en cuestión de los grandes del género. Pues entonces estamos mal, porque si ellos son los que más dinero se están ganando y si ellos son los que piden lo que piden y le dan lo que piden, entonces estamos mal. Hay algo mal en el ecosystem. Hay algo fallando. La otra cara de la moneda es que le están demostrando al pueblo que todo el mundo se sabe sus canciones. Entonces hay un grupo como Power que suben y se ganan el dinero bien ganado. ¿Tú me entiendes? Como quien dice, ellos cumplen con su deber, ¿me entiendes? Sí. A la tarima, hacen un show, el público queda satisfecho y lo único que se tiene que encargar el público es de bailar. ¿Me entiendes? Exacto. Ahora, vamos a decirlo de esta manera para no... Puerto Rican Power is the type of group that will never look at their watch. Es el tipo de grupo que nunca va a mirar el reloj. Eso es así. De cuánto tiempo le queda para salir de la tarima. That's what you're trying to say, George. Es que este género va a llegar al punto que artistas así como Marc Anthony van a decir, no, voy a ver el show de Marc Anthony, pero Marc Anthony no se va a presentar. Marc Anthony no va a estar ahí, pero voy a ver el show. Nosotros peleamos cuando nos dan poco tiempo, y lo sabe George. Claro, pero un profesional no fallan, ¿tú entiendes? Y es un placer trabajar con el maestro. Vamos a escuchar este batazo de... Quiero ser juguete de nadie y yo no quiero ser juguete de nadie. Yo no quiero ser juguete de nadie. Yo no quiero ser, oye bien, juguete de nadie. Y yo no quiero ser un juguete nada más. Yo quiero ser el que tú ames de verdad. Quiero ser, y yo no quiero ser juguete de nadie. Oye, y que acaricie tu piel y que te dé de beber.
que va. Entonces eso no va a faltar el sábado. No, esa canción te puedo anticipar que va a ser el closing de la Puerto Rican Power. Óigame, imagínate, y le vas a alargar y wow. Hasta una descarga puede haber con eso. Interesante. Aquí está un poquito de noche de si nos dan el tiempo. Yo le pido al público que vengan, den cara, que representen, porque la combinación de talento que hay en esa cartelera es impresionante. De verdad va a ser una noche llena de buena música, muy buena música, desde el comienzo hasta el final. Y de verdad que para mí me siento orgulloso de poder presentar a Puerto Rican Power de nuevo en una de las grandes tarimas de la ciudad de Nueva York. Ok, bueno, vamos para ya terminar esto y que ustedes sigan haciendo lo que tenían que hacer. George, dijimos que íbamos a regalar por lo menos un par de boletos. Voy a dar el número para que llamen y saluden a Luisito. Así que llamen al 646-353-5373. 646-353-5373. Okay. Que Luisito ya la cubre los gastos de los tipos, no te preocupes. Eso va por parte de la Puerto Rican Power. Eso va por parte de... Oh my God. All right, here we go. You hear them? All right. All right. Good afternoon. Good afternoon, good evening, good evening. Good evening. Tú sabes, estamos más llamadas. Good evening. Aida is your name? Alida. All right. So I'm going to call you right after the show to make arrangements. Are you a fan of Puerto Rican Power? I imagine you are. I'm a fan of Puerto Rican Power. I'm a fan of Gran Combo. I'm a fan of Latin music. I love it all. Es fanática tuya del Gran Combo, de la música en general, Luisito. He's very committed to her music and heritage. Yes. I'm committed to the culture, the music, and the education of our people. Thank you. Thank you so much. All right. I just want to say I'm going to be stepping out for dinner, so maybe call me a little later tomorrow morning. Okay. Thank you so much. Don't forget me, Nando. Thank you so much. I truly appreciate it. You got it. All right. Bye-bye. Bye-bye. George, ¿nos quedamos ahí o qué? ¿Nos quedamos ahí? No te escucho. ¿Qué tú quieres? ¿Más boletos? Sí. Uno más. Dale. Buenas tardes. Hello. Hola Nando. Hi, how are you? Very well, escuchándote, disfrutando la tarde de domingo, linda, buena música. All right. Perfecto domingo. All right. So I guess you definitely want to go see Puerto Rican Power, Luisito Ayala y los muchachos. Oh, si me invitas, yo voy. Te llevo conmigo. Si tú me invitas, yo voy contigo. Bueno, estás en el aire ahora mismo. You're on the air. And you want to pay a ticket? Oh, yeah, gracias. Estoy feliz. Gracias. Muchísimas gracias. All right. You're more than welcome. I'll call you back in a few. Thank you so much. Okay. Gracias, Nando. All right. Hey, I don't want to impose myself on you, George, but you've been very gracious. Thank you for your generous donation of tickets. It makes our programming even more exciting for our audience. Okay. Power Radio City. Come on down. También. All right, so ya tenemos todos los ganadores. Ya abusé de la confianza con George, pero bueno, George, ¿cuántos asientos tiene Radio City? 5,000 y pico. Hay 5,000 butacas en Radio City Music Hall. Oye, pero entonces no tiene más boletos con 5,000 butacas. Espérate, yo pensaba que era 2,500. Quiero que sepa algo de este prestigioso lugar llamado Radio City Music Hall. What is it? Un dato muy importante. Radio City Music Hall abre la puerta en 1932.
y hasta el sol de hoy tienen todo original. Hasta los asientos son original desde 1932. El sistema hidráulico es el original. La tarima, las luces, el sistema que opera las cortinas, todo es original del 32. Nunca se cambió nada. El lobby, todas las decoraciones, todas son original del 32. That's that's superb maintenance of the structure and the infrastructure. Luisito sabe que tú lo estás llevando a un sitio. Luisito dice que todo el equipo, todo lo que hay ahí en ese sitio está desde el año 1932, es original. Pues mira, tengo que decirte que tengo que darle las gracias a George por haber pensado en nosotros y darnos esta oportunidad. Es la primera vez que voy a poner un pie en el Radio Music Hall. He pasado por esa esquina miles de veces, pero nunca he entrado. Así que voy a tener la oportunidad el sábado de estar allí. O sea que la gente que va a ir ahí entonces va a tener una experiencia histórica, un landmark. You're visiting a landmark. Interesting, George. I didn't know that. And so nothing has been refurbished, nothing has been remodeled. Hay una pared backstage donde los artistas firmaban y tú sabes, ponían la fecha, el día de la presentación y ponían su firma. Esa pared se pintó porque hubo que hacer un cambio a la soga que jalan las cortinas y esa cuestión. Ajá. La firma de Frank Sinatra. Sí. Esa fue la única firma que no se pintó. Esa se quedó. Oye, interesante. Entonces la gente de verdad la va a pasar bien. Hablando de pasándola bien, este es el disco que como que proyecta alegría de la Puerto Rican Power. Todo el mundo la va a pasar bien ahí. Por fin llegó la noche. No me hablen de trabajo. Quiero ver amigos y verme contigo. Felicitaciones, muchachos. George, muchas gracias por la ayuda con Luisito y muchas gracias por los boletos. Tremendo espectáculo ahí en un sitio histórico. Aquí me estaba comentando Leti de que tiene una lámpara que es impresionante. Yo no me acuerdo cuándo fue la última vez. Yo no sé si creo que fue una vez, no sé si Pablo Milanés estuvo ahí una vez y fui a ver a Pablo Milanés en Radio City. Pero yo nunca he ido ahí y ahora tengo una curiosidad enorme de ver todo ese equipo. Tiene ascensores y todo, George. Eso tiene todo es original, todo. Lo único que se modernizó son los camerinos. Ya. Es lo único, que cambian los muebles y esa cuestión. Pero todo lo demás en el sitio en el venue es original del 32. Okay, Carmen, any anecdotes about anything about Radio City? The last time that I was there, I had taken my mother to see el mexicano Vicente Fernández. Vaya. Yeah, so when I hear Radio City Music Hall, it just takes me back to when I took my mother because she loved him. So it just took me back. That's all. Vamos a pasarla bien. Bueno, ahí lo dice todo. Vamos a pasarla bien. Esto es una fiesta abierta. Que todo el que quiera venga. Esa es la invitación. Muchas gracias. Thank you so much. I'll be in touch with you with the name. And what can I tell you, man? I hope that the next recording will also be recognized the way the last two have, Luisito, que los dos, el disco que viene sean reconocidos como los dos, estos que anteriores, ¿no? Así que felicitaciones. Estamos trabajando para eso.
Está bien, muchachos. Muchas gracias, George. Gracias, Nando. Gracias, Luisito. Okay. Carmen, Gracias, Nando. Gracias, Carmen y George. Nos vemos en Nueva York esta semana. Nos vemos. Muy bien. I hope you have a safe and comfortable trip to New York. All Thank of you. know, both of you. Okay. Muchas gracias. Dale, ve, que aquí está la rumba, que aquí está la rumba. Dale, ve, que aquí está la rumba, que aquí está la rumba. Y te lo dice Puerto Rican Power. Hoy yo me siento feliz al regresar a mis tierras, esta tierra bendecida por el suspiro de Dios, arropada por el sol, bañada por bellos mares, el aroma del café, de aquí no hay quien me saque y me siento feliz, de aquí no me voy, yo quiero morir, soy como el coquí. Las bondades de la tierra, sus frutos son los manjares, donde siembran ilusiones, patria y bandera en sus calles. La alegría de tu mente, bohemios y soñadores, allí donde bailan todos, que no te tienes como señora y me siento feliz. Y aquí no me voy, yo quiero morir, soy como el coquí. Soy igualito que el coquí, y si me sacan de aquí mi corazón no me palpita. De aquí no me voy, me quedo aquí en mi islita. Que yo tengo tatuada en mi alma la patria y un orgullo que no se me quita. De aquí no me voy, me quedo aquí en mi islita. Me quedo con el sol, me quedo con el calorcito, me quedo bajo la sombra de una palmita. De aquí no me voy, te digo que me quedo aquí en mi islita. No, de aquí no me voy, que yo me voy a quedar en mi isla bonita. Esta es mi isla del encanto y aquí sí se pasa sabroso, papá. Radiante y bonita, mi isla bendecida, aunque muy chiquita, es grande de corazón. Todo aquel que la visita, le brindamos su atención. Es la perla de los mares, y como se gozan las patronales con soy. Un paraíso de la dulzura, como se baila salsa, salsa, salsa de la dura.
y la que queremos tanto. Este es mi borinque bella. Te pido que nos unamos y vamos a luchar por ella. Y no hay quien me saque de aquí. All right. All right. That's Jerry Rivas. Él tiene la misma cantidad de años con el Gran Combo que tiene Luisito Ayala dirigiendo Puerto Rican Power, over 45 years, I think. Yeah. Sí, ¿cuántos años hay? Yeah, 45, because Jerry Rivas entró al Gran Combo en el 77, por ahí, cuando se fue Andy Montañez. Oh, I told you the story, right? When I was living in Puerto Rico, because I relocated there in 1968, and their lawyer lived directly underneath the apartment that I was living in, which I was a boarder actually until I got my own apartment. And it was during the holidays, and at like 2 o'clock in the morning, there's this great music, and the lady that from the apartment and myself, we both put on our robes. We went downstairs, and it was the Gran Combo playing in their lawyer's living room, and we partied. That was during the Christmas holidays. Yeah. All right. So I would like to, if it's okay with you, Nando, to finish up on the events that are taking place. Is that okay? Let's do that as we listen to Luis Blasini. Los que son y los que no van de aquí de Nueva York, haciendo este clásico que lo cantó Cascarita en el año 40 más o menos, very early 40s, if not 1940, con la Casino de la Playa, y esto tiene un sinnúmero de a lot of different versions. Charlie Palmieri did one, Cortijo did another. Hay no sé cuántas versiones de Coge para la Cola. So by all means, what's happening with the rest of the bulletin board? Well, next week, February 17, La Rubia de la Salsa is going to be, it's a 50 and backed up by a 15-piece orchestra. That's at 7, there's 3 shows, 7 o'clock, 8:30, and 10:30. She will be appearing at the Music Row, which is located at 159 West 48th Street between 6th and 7th Avenues. You can get tickets through Eventbrite. But the wonderful thing is that we have 2 tickets for whoever calls in first, 1 ticket per person, and says Rubia. You will get a free ticket to La Rubia de la Salsa at Music Row next week. And the number to call is 646. What's the number again? Oh, Lord, I have it written here and I... 353? 353. 5373. Okay. All I right. wrote it and I can't find... Oh, yeah, here it is. Oh, Lord. Okay, so please call 646 353-3373, and you will get a ticket to La Rubia for next week on the 17th. Okay, that's all right. That's the same night as Drome, so you got places to go. The music is alive and kicking. Like my mother always used to say, por eso es que la caja de Crayola viene con tantos colores para escoger el color que le gusta mejor a uno. Well, the encouraging thing is that, you know, we're getting out there and there's a lot of outlets for the music. Exactly. So you have choices. That's right. And, you know, and listen, all we could do is provide the information, and then it's up to, you know, the person to choose what they want to select to go to. Now, then the DJ is veteran DJ Tony Bonilla. And by the way, it's general admission to Music Row.
To spice it up with other than musical events, I mentioned that Bobby Sanabria, master musician and educator from the Bronx Music Heritage Music Center, is going to be giving All right, vamos a escuchar un poquito de esto. Let me find some music by La Rubia de la Salsa para ver qué podemos colocar para que el público se anime aún más. Porque tú te pones adelante, si tú eres de lo de atrás, porque tú te pones adelante y ocupa tu puesto y no critiques más tambalán, y ocupa tu puesto y no critiques más, y los que son, y los que no pa' la cola. Te quedaste en el tiempo de ayer y el de hoy por encima te ha pasado. Oye, rumberito, ya nada lo mismo, todito ha cambiado. Y escúchame bien, cámbiame tumbao, tú estás al lado. Los que son y los que no van la cola, mi hermano. Melodía, sabandío, te gusta el güey sacado, arranco por otro lado. ¿A quién tú te crees que has mareado? Lo que estuve aprendiendo a mí no se me ha olvidado. Con esa psicología de bobo criado, tú quieres quitarme lo que me he sudado. Ven y sacame un gasparín para dejarte parqueado. Y tú te crees que me tienes pisado, y yo soy el que estoy rankeado. Salsa. Vengo con la banda moderno y tú bailando pachanga. Acelera, se ve el tren y viene la guagua. Y escucha, mi hermano, ya tú me tienes cansado. Vengo con la banda que manda. Salsa. Melodía. Agita. Carmen. Yes. Por favor, el nombre de La Rubia de la Salsa, yo la tengo aquí. Ese es el apodo artístico. Yes. Pero el verdadero nombre de ella es Le Fleur, o dame el nombre de ella para encontrar algo aquí, por favor. Okay. A medida que estamos escuchando esto, vamos a el nombre de ella es Fleur. So Fleur, and then it's Seule. el nombre cristiano. Sí. No, cristiano. Give me... Los que son, y los que no van para la cola. Aquí tenemos al gran Cortijo. Y los que no van para la cola. Porque tú te pones adelante, si eres de los que atrás. Pero porque tú te pones adelante, si eres de los que atrás. Pero que ocupa tu puesto y no molestes más. Pero que ocupa tu puesto y no molestes más. Los que son, y los que no van para abajo. Pero bueno, tócame el quinto, que yo vine a guarachar, mamá. Ahora yo vengo con todo y nadie me va a parar. Mamá, vamos a gozar ahora. Si de gozar llegó la hora, no te me quedes.
Ocupa tu puesto y no me molestes más, porque tú te pones adelante si eres de los de atrás. Por eso digo, cógele bien el compa, mi pana. Cantar no dice el refrán, en el campo es diferente, pero en medio de la gente cantar bien o no cantar. Como en los tiempos de antes, a comer. Yo pongo en su cuento cámara, que no para toda. Te digo otra vez, a mí no me moleste más, que no para toda. Por eso ahora, que no para toda. So. All right, a little history here, a little history. Casino de la Playa. This is a guy that was very irreverent. In other words, se vestía como pachuco. Y lo que no pa' la cola. All right, Carmen, I found something by Alison Briggs, which is the el nombre cristiano de fleur, flor en francés, ¿no? Fleur is flower, yeah. Yes. So this is all happening February 17th. Is that a new club? Is that a new venue where she's performing? I really don't know how young or how old this venue is, to be quite honest. But she does perform with a 15-piece orchestra. And there are doors open at 7. And so it starts from 7, and then there's a performance then, and then at 8:30, and then at 10:30. So there's 3 performances, and I guess, throughout the evening. And it's going to be jazz, or is it going to be a 15 It's salsa? She is very committed to salsa. She loves it. She sings in Spanish, and it's salsa music. All right. And that's at Music Road, 159 West 48th Street, between 6th and 7th Avenues. And there's also going to be the DJ in between, DJ Tony Bonilla. And there's going to be free dance lessons at 7 p.m., totally free. Thank you. Veo a mi bella playa. Yo sé que para siempre morir que yo estoy invitada. Oigo música por todo con tan fuerza. En las calles y adentro lo puedo sentir. Esa es la canción de mi gente. Puerto Rico, yo te quiero. La isla tiene encanto de llama.
So she's going to have a 15-piece orchestra. That's great. I mean, someone else projecting the music and taking it to different frontiers, right? Good. Well, it definitely, you know what? It's like when we had the Japanese La Luz, right? So La Rubia is taking our music to to a different audience, which is only us can benefit. Our music benefits from it because she's introducing the music to other than just the Latino community. Okay, that's one way to look at it, of course. Nora, la japonesa, she was able to deliver the music to Latinos as well as non-Latinos, the Japanese. She was able also to perform concerts at Madison Square Garden and all that with la Orquesta de la Luz. So we hope the story repeats itself, that someone ajeno, someone removed from the culture, gets involved with the culture and takes it to another level. Not born into the culture is what I mean. It's great. It's great. So, once again, if you want a ticket to la presentación de la Rubia de la Salsa, ahí en Manhattan, ¿cuál es el lugar de nuevo, por favor? Me imagino que es un sitio elegante, todo eso, Carmen. Music Row, 159 West 48th Street, New York, between 6th and 7th Avenues. And that's La Rubia de la Salsa. The doors open at 7. And by the way, there's going to be free dance lessons at 7 p.m. also. And again, 159 West 48th Street. Thank you. And the number is, let me see, 646-353-5373. That's correct. 646-353-5373. If you just call in and you will get a ticket, the first two people will get a ticket to... Oh, each? Yes. Okay, no problem. Chévere. And, we want to thank Maria Barreto, who's the promoter, for providing those tickets to us. All right. Good afternoon. Hello. Good evening. Sí, buenas tardes. Señor Nando, ¿cómo está? Muy bien, ¿y usted? Muy bien. Felicitándolo por el programa y llamando para los tickets, si es posible. Bueno, está muy bien. ¿Cómo es su nombre? Fabián Vélez. Bueno, su primer nombre, Fabián. Yo le voy a devolver la llamada para darle todos los detalles. ¿Está bien? Ok, perfecto, Nando. Muchas Muchísimas gracias. Ok, Nando. Okay. Bye. Good evening. You're on the air with WBAI. Good evening, Nando. This is Katie. How are you? Wow. Well, Katie, that sounds familiar. Katie. Yeah, well, Katie won the tickets last night, and I met her and her husband last night. Oh, okay. Hanging out. So you have been a ticket winner before? Yes, I am. Okay, this time I believe it's only one ticket. And the other gentleman that just called before gets one ticket. So if you're going to take a guest with you, obviously they have to, I guess. They have to pay? I think so. That's the way it is. Let me see if I can get an additional ticket. Give me a moment. All right. Katie, thank you for supporting BAI, the station. How did you like the show last night? I loved it. I was looking forward to meeting you personally, but I had the pleasure of hanging out with Carmen. We had a great time. The evening was beautiful. It was cold, but the passion was there.
We got to go. Katie, thank you once again. It was my pleasure. Take care. All right. And Carmen, thank you once again. Okay, goodbye. Okay, Katie, be talking to you. Carmen, Okay, I just reached out to see if we can get an additional ticket, okay? Well, per person. No, an additional ticket to then give Katie because Katie is married. So That's what I'm saying. But there was another gentleman by the name of Fabian. yes. Let me All see. right. Let me see if I can get some additional tickets. Yeah. Thank you so much. Good afternoon, good evening, everyone. Enjoy the rest of the week. And thank you for supporting WBAI, listen and sponsor radio Con Sabor Latino. Thank you. Que lo que son, y lo que no pa' la cola. Camina pa' la cola. Cambia el tumbao, toma leche con manteca. Cambia el tumbao, camina Juan pecado. Cambia el tumbao, mira que tú eres un pecado. Cambia el tumbao, no, sopa. Cambia el tumbao, pero camina, Mimi. Cambia el tumbao, sola hasta Mariana. Cambia el tumbao, oye el mambo está botado. Cambia el tumbao, oye Iván, ¿cómo está el mambo? Camina, Mimi. Que lo que son, y lo que no, ya tú sabes. ¡Para cola! Parece mentira, cuenta todo el mundo, pero palmón, no tiene la vecina del lado, que sabe toda la historia, dicen que no están casados, que palmón te es patrona. Parece mentira, cuenta todo el mundo, pero palmón, no tiene cuando yo los vi pasar, nada a mí se me ocurrió. Luego me puse a pensar que ellos eran novios. Parece mentira, cuenta todo el mundo, bueno palmón, no tiene bueno, yo he de callar, eso no me importa a mí. El monte es para cazar, el deseo que sea un feliz. Parece mentira, cuenta todo el mundo, bueno palmón, parece mentira, cuenta todo el mundo, el monte es para cazar y también para gozar. Eso te lo dije y esta noche por el monte sabroso me fui a pasear. Monte es para cazar y también para gozar. Y la vecina del lado al monte se va a cuidar. Oye, el monte es para cazar.
televisor ya, por favor. Véndeme la novela y ponme algo de sabor. Le digo Fabián Adela, mirando el televisor, que yo camino de aquí a la playa, pregonando con mi bandera, y cuando vuelvo no falla, mirando al puro Correa, que yo camino de aquí a la playa, para buscarme la vida, y cuando vuelvo no falla, no he preparado ni la comida, y cuando vuelvo no falla, no he preparado ni la comida. Véndeme la novela de amor, ponme algo que tenga sabor. Véndeme la novela de amor. Véndeme la novela de amor. Véndeme la novela de amor. Apágame el televisor. Véndeme la novela de amor. Ponte un show que tenga sabor. Véndeme la novela de amor. Oye, por favor, hazme ese favor. Véndeme la novela de amor. Yo no quiero pena, mira ni dolor. Véndeme la novela de amor. Oye, chica, apaga ya. Vende la novela. Si no me cae loco. Oye, dite. Conmigo cero novela. Cero novela, cero novela, cero novela. Conmigo cero novela. Ay, que la música está por fuera. Conmigo cero novela. A bailar, apágame la novela. Conmigo cero novela. Véndeme la novela de amor. Because she is unprofessional. If a foreign minister's use of the phrase "at war" was a declaration of war, Russia would have declared war on the West. Pero qué rico. Ciudad para conquistar. ¿De dónde? El centro del universo. Vamos allá. Vamos. Ciudad para conquistar. Fábrica de sagas. Del centro del universo. Vamos allá. Quiero invitar a mis amigos a mi pueblo, la villa de San Blas. Context bar, no. Please. Okay, go ahead, Aaron. What I loved about this comment from the German foreign minister is that the mantra of French President Emmanuel Macron, since the first week of Russia's invasion back in February 2022, he's often said on behalf of NATO, we are not at war with Russia. Disfrutarás de aguas termales, también las fiestas patronales. Allí sí vas a gozar. Vamos para allá. Ciudad para conquistar. Eso es así. Fábrica de sagas. Del centro del universo. Vamos allá. Vamos. Ciudad para conquistar. Fábrica de sagas. Del centro del universo. Vamos para allá. Más de 400 años de historia tiene esta gran ciudad, cuna de Bobby Capó. De ahí también vengo yo, vengan a celebrar, vamos para allá. Ciudad para conquistar. Fábrica de sagas. El centro del universo. Vamos allá. Vamos. Ciudad para conquistar. Fábrica de sagas. Del centro del universo. ¿El centro de dónde? Vamos allá. El mejor medio maratón Del mundo. es el maratón San Blas. Saludos tuameños ausentes, aquí yo digo presente. Vengan a disfrutar, vamos para allá. Ciudad para conquistar. Fábrica de sagas. El centro del universo. Vamos allá. Vamos. Ciudad para conquistar. Fábrica de sagas. Del centro del universo. Vamos allá.
Colón, Raya. Qué lindo para ese cuatro, con sentimiento. Así, ciudad paragonista. Eres el pueblo fundado en el centro sur de mi bella islita. Ciudad paragonista, donde se escucha el mapelle y donde por primera vez en Puerto Rico se cultivó el café. Vamos, ciudad paragonista. De aquí nadie se me vaya, porque ya empezó la fiesta. Después nos vamos para la playa. Vamos, ciudad paragonista. Ahora esto se puso bueno con el legado del gran Sandy Madero. Vamos, seguimos metiendo mano con Mario Vélez en el bajo y mi primo Cuco en el piano. Cosa maratonista. De las aguas termales, también de las fiestas, de las fiestas patronales, bailando con Bobby Valentín y con Willy Rosario, son baluartes de Cuba. Ataca, bomba. Nos vamos a chinchorear, a la ceiba los baños, a la guitarra también. Mira, mira que bien, con mis amigos y hermanos, esa es mi gente, es mi familia. Ven a tu amor y lo amarás como yo lo amo. El centro del universo. Entrégate, mi mamá. Soñar, la luna me hace soñar, porque ella dice que está enamorada del mar. Y yo arrastro el mismo dolor. La luna es una mujer, el mar es mi propio yo. En este mundo en que la vida es muerte, en que los años pasan a la vez, aquel que adora debe de ser fuerte, porque el amor es una insensatez. Sentí esa dolencia de amar, dame un rayito de luz y que se pierde en el mar. Sueña con mi amor, china linda, y te sentirás feliz. Sueña con mi amor, china linda, y te sentirás feliz.
sentirás feliz. Sueña con mi amor, China linda, te sentirás feliz. Sueña con mi amor, China linda, y te sentirás feliz. I mean, remember. Los que son, y los que no van pa' la cola. Oye, los que son, y los que no pa' la cola. Si tú eres de los de atrás, ¿por qué tú te pones adelante? Si tú eres de los de atrás, ¿por qué tú te pones adelante? Que ocupa tu puesto y no critiques más tambalán. Que ocupa tu puesto y no critiques más. Y los que son, y los que no pa' la cola. Te quedaste en el tiempo de ayer y el de hoy por encima te ha pasado. Oye, rumberito, ya nada lo mismo, todito ha cambiado. Y escúchame bien, cámbiame tumbao, tú estás al lado. Los que son, y los que no pa' la cola, mi hermano. Melodía, Sabandijo, te gusta el güey sacado, arranco por otro lado. ¿A quién tú te crees que han mareado? Lo que estuve aprendiendo a mí no se me ha olvidado. Con esa psicología de bobo criado, tú quieres quitarme lo que me he sudado. Ven y sácame un gasparín para dejarte parqueado. ¿Y tú te crees que me tienes pisado? Y yo soy el que estoy rankeado. Salsa. Vengo con la banda moderno y tú bailando pachanga. Acelera, se ve el tren y viene la guagua. Y escucha, mi hermano, ya tú me tienes cansado. Vengo con la banda que manda. Salsa. Melodía. Agita. No me sigas pidiendo, ya tú me tienes cansado. Yo vengo con mi truquito y ahora vengo preparado. Colorín colorado, una arranca por otro lado. This is first of all a commentary on German democracy, or the lack thereof, that a party that wins 15 Como la oscuridad de la noche, con su magia enciende a los hombres, mirada tan sensual que penetra, y un cuerpo que parece de novela.
yo sé, el teatro, mami, que tú filmas. Por eso yo salí de tu película. Ponte pa' tu talla y camina, camina, completa La Habana. Todos rendidos, caen de rodillas a tus pies. Todos rendidos, caen de rodillas. Ella es una diosa, tipo Angelina Jolie. No le importa gastar cuesta, beber lo que presume. El problema es que fácil te enamora. Toda una belleza, linda y seductora. Tranquila, mami, que yo estoy en mi momento. Tú sabes que yo no creí tu cuento, que yo tengo mi fama y pensaste que iba a caer en tu drama. Vamos allá, vamos allá, vamos allá. Vamos arriba, vamos arriba. Y te lo dice. Tú haces que nos enamoremos y si nos envolvemos no se vuelve a saber más de ti. Por la forma tan bonita en que me habla y que camina, se ha vuelto una maravilla para mí. Estoy tan enamorado de esa parcerita, es la misma Karol G. Y esa niña otra cosa y yo, loco por hacerle feliz. Pero ella no se deja, ya no sé ni qué decir. Tú sabes que yo estoy puesto 100% para ti. Muchachos, ustedes están puestos para ella, ahora tienen que tener cuidado. Saben que si se envuelven, acaba con ustedes, que se los come sin masticarlo. ¿Saben cómo es ella, la reina de los cielos? Y un poco loca, pero feliz, tú sabes que eso es su incompleto. A la era me la saben, el pirulo como la Puerto Rican Power, mana. Tremendo piquete, senda actitud. Si te envuelve, te come, te mete en un revolú. Plan de coco. We were once allowed to acknowledge that. The New York Times used to call the Azov Battalion openly neo-Nazi. Now they're just the Azov Battalion, or even the celebrated Azov Battalion. That's a fact. And the New York Times called them the celebrated Azov Battalion. Yeah. So that's a fact, and that's just one more aspect of the dangers here of, arming a neo-Nazi vested army. That's where we're at. And on the topic of I think there's another definition of guilt from the U.S. In terms of top U.S. Que venga para que aprecie dulce cantar. Que después no quiero que diga que ni a la rumba no lo invite. She testified to the Senate hearing, and she came under question by Ted Venga para que aprecie honoridad. because Ted Cruz was trying to make the case that had Avísale a mi contrario que aquí estoy yo. between Germany Que venga para que aprecie dulce cantar. he was trying to get Lula to admit to this. And the first Que line después no quiero que diga que ni a la rumba no lo invite. Iroko, 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 ven, ven, Iroko, ven, ven. Pero ven, ven, Iroko, ven. Iroko, ven para la rumba. Ven, 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 me enseñar a cantar. Ven, ven, Iroko, ven. Con clave y mucho compás. Ven, ven, al son de mi melodía. Ven, ven, Iroko, ven, 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 ven. Me dije que a la 1 tú llegaste a las 3. Ven, ven, que vengo al ven, ven. El hijo te está llamando. El sonero está cantando. Iroko, ven. Camina,
Giovanni, Hidalgo. Ven, ven, Giovanni, ven, ven. ¿Cómo? Ven, ven, Giovanni, ven, ven. Ven, ven, Giovanni, ven, ven. Ven, ven, Giovanni, ven, ¿Cómo? Camila, muñequito. So there it is. Basically saying it is what it is. The military did this somehow. The Russian intelligence did this somehow. I would be up the Russian Federation. So I guess before you know it just happened. Camina, señor Tambor. Manando. Texas. That's why it's funding in Dallas for the LNG industry. That's the gas industry. It's filling the gap in Europe, making a ton of money. So this is a great opportunity for U.S. oil producers. That's another dimension. Exactly right. So the North Stream 2 makes Germany go elsewhere for energy sources, and where they turn so far into U.S. LNG, which has been selling it to Germany and Europe at like a 4-time Pero mira quién llegó. Candido y su tambor. Yeah, Paramount's predecessor, Sky Myers, adamant about building Nord Stream 2 because the just was so much more expensive than cash over Egypt in practical sense. I always saw it as a peace pipeline. You don't want to try to get Russia to fight it. That's what I saw. People like Tony Blair, who I call Tony Blair's great, they could reason why. This is also a tremendous opportunity. It's a tremendous opportunity to once and for all end this on Russian energy and thus to take away from the weaponization of energy needs of advancing these imperial designs. That's very significant. And that all has strategic years to come. But meanwhile, we're determined to do everything we possibly can to make sure that the consequences of all of this are not borne by citizens of our countries. For that matter. Camina yo. Chief administrator for Eastern Europe,
I think her name is Erin McKee, spoke. And she was touting all over Blue moon, you saw me standing alone without a dream in my heart, without a love of my own, of my own. Blue moon, you knew just what I was there for. You heard me sing a prayer for someone that I could care for. And then suddenly there appeared before me the only one my heart could ever adore. I heard somebody whisper, please adore me. And when I looked, the moon had turned to gold. Blue moon. Now I'm no longer alone, without a dream in my heart, without a love of my own. And then suddenly there appeared before me the only one my heart could ever adore. I heard somebody whisper, please adore me. And when I looked, the moon had turned to gold. Blue moon. Now I'm no longer alone, without a dream in my heart, without a love of my own. Yes, darling, you know I love you so. Where are you, little star? Which has been the ruling party all through the post-war period, except for a short. Dang 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 ding ding dong ding blue moon moon blue moon dip 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 moon 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 dip 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 moon moon dip 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 bomb 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 dang 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 ding dong ding blue moon moon. You saw me standing alone, without a dream in my heart, without a love of my own. Dang 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 ding dong ding Blue moon, you knew just what I was there for. You heard me saying a prayer for someone I really care for. And then suddenly appeared before me the only one my heart could ever hold. I heard somebody whisper, please adore
out I'm no longer alone. Without a dream in my heart, without a love of my own. Dang it, dang, dang, ding it, dong, ding, blue. Dang it, dang, dang, ding it, dong, ding, blue. Dang, 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 ding it, dong, ding, blue. Like the last 5 Entrégate, mi amado. Soñar, la luna me hace soñar, porque ella dice que está enamorada del mar. Y yo arrastro el mismo dolor. La luna es una mujer, el mar es mi propio yo. En este mundo en que la vida es muerte, en que los años pasan a la vez, aquel que adora debe de ser fuerte, porque el amor es la insensatez. Sentí esa dolencia de amar. Dame un rayito de luz y que se pierde en el mar. Sueña con mi amor, china linda, y te sentirás feliz. Sueña con mi amor, china linda, y te sentirás feliz. Sueña con mi amor, china linda, y te sentirás feliz. Sueña con mi amor, china linda, y te sentirás feliz. Sueña con mi amor, china linda, y te sentirás feliz. sometimes framed in terms of Japan responding to a Chinese threat, whereas the Chinese response Óyeme bien para que me entiendas, óyeme bien para que comprendas, porque
hermano, acuérdate del refrán y legisla bien, mi hermano. Óyeme bien para que me entiendas, óyeme bien para que comprendas. El que sabe, sabe, el que no, que aprenda. El que sabe, sabe, y el que no, que aprenda. El que sabe, sabe, y el que no, que aprenda. El que sabe, sabe, y el que no, que aprenda. El que sabe, sabe, y el que no, que aprenda. El que sabe, sabe, y el que no, que aprenda. El que sabe, sabe, y el que no, que aprenda. El que sabe, sabe, y el que no, que aprenda. U.S. censored. Señora, allá por la plaza, vendiendo mantecadito, siempre hay un morenito, un limpiecito, que alegremente pregonas. Cualquiera tiene un kilo, cualquiera tiene un kilo, cualquiera tiene un kilo, cualquiera tiene un kilo. Los comerciantes, los cargadores y los marchantes me contestan jubilosos. Y cuando él dice Que no tiene un kilo, cualquiera tiene un kilo, que no tiene un kilo, cualquiera tiene un kilo, que no tiene un kilo, cualquiera tiene un kilo, que no tiene un kilo, cualquiera tiene un kilo, suavemente las muchachas al compás de su bachata van preguntando para comprar mantecadito. que no tiene un kilo, cualquiera tiene un kilo,
que no tiene un kilo de cualquiera tiene un kilo de Rica y sutil fascinación, trae mantecado con dulzura para todas las cinturas que va moviendo un tremendo vacilón. que no tiene un kilo de cualquiera tiene un kilo de que no tiene un kilo de cualquiera tiene un kilo de Arrogante, arrogante, camina la vigila, anda buscando por la esquina, señores, que le cambie un kilo. ¿Y tú qué vienes a buscar? Si el kilo no tiene vuelto. Ya te lo dije, Roberto, que el kilo no tiene vuelto ni nadie nada. Si el kilo no tiene vuelto. Caballero, silencio, silencio. ¿Y tú qué vienes a buscar? Si el kilo no tiene vuelto. Por los izquierdos me voy, por los izquierdos, mamá. Por los izquierdos me voy, por los izquierdos, mamá. Por los izquierdos me voy, por los izquierdos, mamá. Por los izquierdos me voy, por los izquierdos, mamá. Que no tiene un kilo de cualquiera tiene un kilo de que no tiene un kilo de cualquiera tiene un kilo de this year, this August, in the sweltering heat, you can see just lines and lines of Japanese people. Vamos, la verdad. Dice así. Mira, la verdad es esa fuerza arrolladora que te protege a cada hora de lo falso y la maldad. Y en su andar no da tregua a la mentira, y aunque corra por 100 años, le devele el antifaz. La verdad es esa estrella milagrosa que prende luz a los caminos y paso a la sinceridad. Y no habrá fuerza que la derrote, siempre va a salir a flote aunque la traten de ocultar. Así fue, así es y así será. Porque no hay nada en el mundo, oigan bien, que supere la verdad. Se la vamos para la verdad. Si no sabes quién soy yo, óyelo. llegó la verdad, tu cuento ya se acabó. Y si te digo, mira, el lengua la comentó, ay, el lengua la comentó, reconoce la mentira, porque la verdad llegó y ese soy yo. Qué pena me da, si no sabes quién soy yo. Y eso ni que cómo no. Llegó la verdad, tu cuento ya se acabó. Yo tengo una condición que cuando canto yo, en la broma y en el monte, cuando la verdad pregunta, la mentira no responde y yo no sé por qué. Pena me da,
quién soy. Ay, ¿por qué será? Digo la verdad, cuento ya se acabó. Vaya mambere, sarilere. Digo la verdad, cuento ya se acabó. Digo la verdad, cuento ya se acabó. Yo sé que tú te preguntas el porqué de mi verdad, Pechi. Ya está bueno de mentira, si te traigo la verdad. Porque soy la esencia de Matamoros, de Cunipeni, de Andrábaro y de Chachá. Ya está bueno de mentira, Ya no hay más nada. si te traigo la verdad. Soy Rey, soy Bambay, soy Laragón, también soy original. Ya está bueno de mentira, De Manzanillo, si te traigo la verdad. por eso, córranse ahí, caballero, echen un paso para atrás. Ya está bueno de mentira, Que ya llegó la si te verdad. traigo la verdad. Por eso yo, córranse ahí, caballero, Si te traigo la verdad, echen un paso para atrás. si te traigo la verdad, Después de esto ya no hay más nada. si te traigo la verdad, En la música cubana, papá. si te traigo la verdad, Ambere, cuento ya se acabó. Cuento ya se acabó. Cuento ya se acabó. Cuento ya se acabó. tu cuento ya se acabó. Cuento Y la ya gente se me acabó. pregunta y yo estoy entero. Cuento ya se Y acabó. aquí no hay miedo. Cuento ya se acabó. Y Ave María, por yo. Cuento ya se acabó. Y Ave María, por yo. Cuento ya se acabó. Y con la mano para arriba la bala completa, vamos. Cuento ya se acabó. Y Ave María, por yo. Cuento ya se acabó. Al aroye no, al aroye bien. Cuento ya se acabó. Dale mambere. Cuento ya se acabó. Cuento ya se acabó. Cuento ya se acabó. Tu cuento ya se acabó. Calla boca. High-ranking official like Koizumi, Yeah. Prime Minister Koizumi, he established a pattern of visiting Yasukuni Shrine, and every time a high-profile person does that, it just brings back the wounds, memories of World War II, and Ven y mira lo que yo te traigo, lo que tú necesitabas. Esto es mucho y no hay merma. Esto es lo que no se acaba. Dale tu meo, Pechi. Ven y mira lo que yo te traigo. Adonis Panteriosa y del Monte. Lo que tú necesitas. El niño y la verdad, Emilio. Esto es mucho y no hay merma. Esto es lo que no se acaba. Caminando voy, contento por la vida, porque yo hago el bien, porque lo hago bien, a la entrada y la salida, y aunque hacerlo así, me ha costado alguna herida, yo voy a seguir, tengo que seguir, hasta que se me despida. No envidio nada de nadie, no me importa lo material, vivo mi vida normal. Hoy mucho y mañana nada, pero tengo un sentimiento que eso sí que no se acaba. Ven y mira lo que yo te traigo, lo que tú necesitabas. Esto es mucho y no hay tema. Esto es lo que no se acaba. Traigo toda la alegría que nace de mi tambor, sentimiento y melodía, la mezcla de mi sabor. Viene el quinto arrollador con la clave bien marcada, la verdad yo soy
no se acaba. Ven y mira lo que yo te traigo. Ni se acabará. Lo que tú necesitabas. Ya la va. Mucho y no hay verba. Esto es lo que no se acaba. Una amistad de hace años, Dios lo vino regaló. Hoy se unen dos hermanos con la bendición de Dios. Como leche y el café, como el frijol y el arroz, como el yin y el yang. El blanco y el negro pegan con todo. Lo que no se acaba, eso es lo que te traigo yo. Hasta que no miente. Lo que traigo es lo que no se acaba. Te traigo la rumba en la esa que tanto esperaba. Lo que traigo es lo que no se acaba. Y te voy a llevar la guagua hasta la última parada. Lo que traigo es Oye, Doni, lo que no se acaba. ¿y dónde andabas tú? Lo que no se acaba. ¿Dónde andabas? Lo que no se acaba. Esto es mucho para un cartucho. Lo que no se acaba. Tampoco cago en tu java. Lo que no se acaba. Yo fui parada. Lo que no se acaba. ¡Juega, Doni! Lo que no se acaba. Lo que no se acaba. Lo que no se acaba. Y ahora vamos para arriba La Habana. Lo que no se acaba. Y el mundo entero. Lo que no se acaba. Vaya, la roya no. Lo que no se acaba. A la roya y bien. Lo que no se acaba. Lo que traigo es. Y la gente diciendo parte. Río está hondo. Río está hondo. Lo que traigo es lo que no se acaba. Me tiro y no llego al fondo. Río está hondo. Lo que traigo es. Y nosotros le decimos así. Río está bajito. Río está bajito. Lo que traigo es lo que no se acaba. Me tiro y nado bonito. Río está bajito. Lo que traigo. Gracias a mi hermano Don Infante por ese lindo regalo. Emilio, muchas gracias, mi hermano. Esta unión es para siempre. And they'll ask you for your ideas on how to build a stronger WBAI. Son 78. ¿Cómo? Son 78. Son 78 los pueblos de Borinque. ¿Cuántos son? Son 78. Son 78. Son 78 los pueblos de Borinque. 78 pueblos tiene mi isla. 100 por 35, ese es mi Borinque. De San Juan pasamos a Salinas y de Ceiba nos fuimos a Mayagüez. 78 son los pueblos de mi tierra, son sus propias banderas, franjas rojas y blancas. 78 son, llevo la herencia española, sangre de indio taíno, un corazón africano. 78 son 78. Trujillo Alto. Son 78. Son 78 los pueblos de Borinque. Comerío. Son 78. Son 78. Cabo Rojo. Son 78 los pueblos de Borinque. En Ponce nació la bomba, también la plena. Y en Loíza se sigue la tradición. En Atillo se forma la rumba buena. Y en Cuamo se corre un famoso maratón. 78 son los pueblos de mi tierra, de Yabuco a Barceloneta y la playa de Luquillo. 78 son
los mundillos de moda, enseguida recibo son de hormiguero.